Suscríbete a la pantalla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Buen día para todos. Daniel Chun, hola. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola Fabio Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Buen día para todos. Bien, se cerró ayer la 7ª fecha del campeonato y se frenó Libertad. Y lo festeja Cerro Porteño, lo festeja Olimpia, ambos quedan a 5 unidades. Acordate de Luqueño de Mayo también, ¿verdad? Que está más Luqueño cerca. de Mayo, ¿verdad? Pero... Más Luqueño, ¿verdad? Sí, pero... puede ser, pero viste que los equipos que lo... normalmente pueden pelear por el campeonato son otros. Claro, lo que querés. Por eso yo ayer cuando le charlábamos con Coto, le decía si iba a depender del resultado de ayer. Porque mucha gente daba por sentado que ayer Libertad ganaba fácil. Yo, más allá que Libertad volvió a estar como puntero cómodo, en relación al equipo del 2023, a este no le sobra mucho. Y habrá que ver lo de Martín Silva. Yo creo que mínimo un mes va a estar fuera. No sé quién es el segundo arquero de Libertad. Ángel González. Ángel, el del preolímpico. Ángel no es. No. Es el otro chico, Morínigo. ¿Y por qué Rodrigo. Ángel no? Rodrigo Morínigo. ¿Y Ángel por qué no? Y Capaz Ángel perdió el seguramente puesto. porque llegó y va a esperar todavía porque el suplente... Yo hasta ayer recuerdo fue que Morínigo atajó el primer partido el año pasado contra Guaraní, porque Martín Silva recién había arreglado sobre la hora. ¿Pero usted cree Necesitaba. que va a ser Morínigo el arquero ahora? Estando ahí No, Ángel yo González. creo que le van a andar a... Ajá. Pero es una baja sensible, lo que ocurrió en la última jugada del Por lo partido. menos la buena Y- noticia para Libertad es la actuación de Ángel en el preolímpico. Vos sabés Sí, que si porque- el árbitro había dado 8 minutos porque habían caído jugadores de Tacuaré, se No, perdió el tiempo, tema del chequeo VAR el también. chequeo Yo también. escuché la el- transmisión de ustedes cuando venía y el chequeo del gol tardó 5 minutos por ahí. Sí. Exacto. ¿Verdad? Por ahí para la gente que no... Porque la gente mezcla todo. Ve 8 minutos y dice, a la puta. Sí. No, para mí los 8 minutos estaban bien puestos. ¿Por qué? Más allá de las vicisitudes de lo que ocurre en un partido de fútbol, hay dos hechos donde, primero el chequeo eterno sin sentido. Tenemos lo último sobre el estado de Martín Silva. Sí, dale. Informa Gerardo, sigue internado, está con una fractura maxilofacial y esta tarde van a decidir si va o no a cirugía. Y por supuesto, dependiendo de eso, se sabrá el tiempo de recuperación, No, pero ya claro, estamos pero hablando a de un ver. tiempo importante de a partir de... ¿Cuántos meses son? De la acuerdo a antecedentes. Me acuerdo alguna vez... La- Clark le rompió a Nelly Enciso. Cardoso. La Enciso también. Enciso Enciso todo mismo. murió rápido. Sí. No tanto. No, Dos no. meses No, casi. 2 meses. Y además, 2 meses. claro, y Claro. además recordemos que es Este es arquero. Arquero. O sea, pero... Tiene otro tipo de contacto. Claro, es más, o sea, la jugada en sí, no hay mala intención de Cabral, pero... Esta es la jugada. Ahí estamos viendo Sí, justamente. es la el última jugada del partido. Saca y... Mira, Cabral- Roque hace poquito en Cancha del Sol también... Cabral con la Sí, pero cabeza... no, esa- Sí. ¿Sabes por qué? Acá el famoso Cabral le cabecea Sí. con toda, o sea, con la Sí. parte frontal le agarra Da- y da- siempre el golpe es más fuerte cuando el que recibe no está preparado. Exactamente, y estaba expuesto el arquero, por eso que ayer también señalábamos que tiene que salir con el brazo a cuidar su arco, ¿verdad? Y se queda totalmente desprotegido. Y sumarle que... Actualiza la información, Gerardo, Sí. que en estos instantes ya está siendo sometido a cirugía Martín Silva. No, y sumarle que él tiene la fractura en el momento y después cae mal. También. O sea, vos sabés que yo creo que la gente Como allá ayer... Enciso, aquello es. Sí, Para mí fue peor lo de ayer. No, digo que Enciso también, como cae en shock, Sí, sí. no está esa autoprotección que Ah, vos sí, te eso sí, cae sí. cuerpo directo. Y- Vos explicabas, Dani, perdón, explicabas el tema de que estaba bien los 8 minutos, Sí. y tenés razón los 8 minutos, pero ¿sabes a dónde quiero apuntar? Que quizás ese minuto adicional que dio para que al final se tenga que accidentar Martín Silva con Cabral, ya fue innecesario, ¿sabes? Porque si él Coincido. terminaba los 8 minutos, no pasaba nada, porque Libertad no estaba asediando. Pero te sumo lo siguiente, Sí. Fabio. Viste que durante los 8 minutos hay otra vez un incidente, por eso se agrega un minuto más. Igual, yo acá siempre soy la idea que vos tenés que ser canchero, árbitro. Para mí la ejecución del córner ya era Totalmente innecesaria, porque Tacuaré recién Corre a manda favor de Tacuaré. Por eso, y ahí se O sea, produce- viste que Tacuaré ya estaba con el tema de Sí. hacer pasar el tiempo y logra el córner, y cuando los de Tacuaré ven y el árbitro como que le da la autorización y allí manda a los centrales, Sí. porque Tacuaré también pensaba que ya se No, terminaba. Eutropio les habla y le dice, vaya, en la última jugada se Claro. termina el partido. Una vez un árbitro paraguayo expulsó a un brasileño en la cancha de Boca por una jugada similar Ever Aquino. Era- y después le obligaron a... Ever Aquino y a Mario revertir la Díaz de sanción. Vivar estuvieron. ¿Te acordás? Boca Señores, Cruzeiro. ¿Te acordás que ¿Me pasó el permiten? largo y le Sí. rompió al... No, y para cerrar nomás el tema de los 8 minutos, porque hay un chequeo eterno
sobre la posición de Iván Ramírez. En el gol de Vareiro. En el gol de Vareiro. Y después David Ojeda cobró penal, una falta afuera del área. Escuché. Y bueno, ahí hubo 2 episodios largos. Pero yo soy de la idea que es cierto que este análisis tiene una carga oportunista. Ahora, por lo que le pasó a Martín, yo creo que esa ejecución del córner estuvo de más. Pues tampoco vamos a decir cuántas veces el último partido de Cerro Sol, el árbitro no permitió que se patee el córner. O sea, no está prohibido eso. Un segundito, lo tenemos en línea Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos, a las órdenes. Bueno, de este jueves 8 ya el partido con Olimpia. Sí, de este jueves de noche. A la vuelta de la esquina, contanos, presidente, la organización, la venta de entrada, ¿cómo se está moviendo? Sí, bueno, tuvimos lo que era Conmebol sobre los tickets de entrada, la autorización, y bueno, decidimos sacar ya a la venta para que se pueda comprar con tiempo, ¿verdad? Hablando y analizando, yo creo que son entradas con precios razonables, ¿verdad? Incluso con precios de campeonato local, la gradería a 30.000, platea a 60.000, las preferencias a 100.000, el sector de Ameliano que va a ser preferencias E, así como la Supercopa va a ser 30.000 guaraníes, Vida Albirroja A y C 150.000 y Vida Albirroja B 120.000. Bien, ¿y qué cantidad habilitaron? La capacidad total del estadio. 35.000, perdón, fallo, 35.000, ¿verdad? Sí. Ok. Presidente, poco menos para la venta al público por la gentileza y lo que hay que dar con viendo un poco aquí, la novedad sería también dividir un poco el sector de Vida Albirroja, porque A y C, que serían los costados, está 150.000, y la Vida Albirroja B, que es la zona central, 200.000. Sí, no. 200.000 dice el presidente en el flyer que sacaron. Estoy mirando acá, bueno, no sé, ya mira, seguramente algo. Yo leí esto, perdón. ¿Está mal entonces? Porque fíjate, ahí tenemos justamente en pantalla tenemos... Yo tiempo levantar, que me digan que está mal porque... Sí, 120.000 es la preferencia B. Bueno, hay que corregir entonces. La Vida Albirroja B. 120. Sí. No, pero quiero entender, o sea, ¿la parte central es más barata que la parte lateral? No, la central es la C, creo. Según nos dijeron la gente de Red UTS, ¿verdad? Yo creo que allí hay un desfasaje porque realmente, claro, o sea, lo que usted A, B, C, pues. Claro, lo que ustedes colocaron dice A y C, entendiendo que son las laterales. O sea, al final yo le di al gerente que maneje eso y de por ahí ellos decidieron y no me informaron, ¿verdad? Pero sí ahora corto con ustedes y voy a empezar a mirar qué pasó, ¿verdad? No, que está bien porque claro, estuvimos a punto de levantar, Héctor, y vos sabés los muchachos como son 200.000 iban a ver, y como estaba explicando, son precios muy parecidos a los que cobraron hace poco contra Olimpia y Cerro en el plano local, ¿verdad? Unos precios muy parecidos. Pasa que acá tenés más variantes, hay más espacio que en la cancha de Sol. ¿Cuánto era que recibe el que pasa? ¿Cuánto era? 900.000. 950 creo. 950, para subir. Y los muchachos, hay un premio ahí especial para los muchachos. Está volviendo a Ameliano a ser el equipo difícil. Pedro Sarabia le encontró la mano. Patiño debutó y victoria de Ameliano. Bien. ¿Cómo está el tema para el premio, Héctor? Y bien motivado. Ya hasta yo quiero entrar a correr, ¿verdad? Y con la panza no me da más bien, muy bien motivado también. Presidente, ¿y ustedes tienen hasta una supremacía sobre Olimpia en los enfrentamientos? Así dicen, ¿verdad? No manejo las estadísticas, pero bueno, obviamente para este tipo de partidos y Copa Internacional no hay ninguna duda que Olimpia es el favorito, ¿verdad? Claro, pero ya que en la Supercopa también así dijimos y fue totalmente distinta la historia. No, o sea que justo eso me estaba hablando, pues cuando íbamos a jugar con Luqueño lo mismo, decía, nadie nos daba chance y por el ascenso y terminamos ganando los partidos de promoción. En la Copa Paraguay también pasó lo mismo y bueno, ojalá que se vuelva a repetir, ¿verdad? Pero igual hay que respetar y Olimpia es tricampeón de América, tiene jugadores de muy buena jerarquía, pues nosotros tenemos que dar la talla para poder enfrentarlo y obviamente obtener la clasificación que para nosotros algo, aparte de ser algo histórico, nos asegura el presupuesto del año, ¿verdad? Vos lo que no querés en el mundo de las cábalas es colocarte la ropa de favorito y seguir un poco como el Chico, el David,
eliminando a los Goliat. Pero es la realidad, el club chico, el club de barrio es Ameliano, ¿verdad? Pero ha mostrado una fortaleza en el mata-mata, campeones de la Copa Paraguay contra Nacional, donde también fueron medio así de combinado de piedra y se ganaron un respeto en el fútbol paraguayo, Héctor, ¿eh? Sí, pues, hay una historia inversa a la de David Goliat, donde decía que realmente David era el que tenía que ganar, no Goliat, porque utilizaba un instrumento, un arma moderna para la época, que era la de la onda con la piedra, ¿verdad? Presidente, ¿qué beneficio económico recibió siendo directo, una buena cantidad de dinero por alejarse, porque la está rompiendo? Ahora se fue a la Liga, ya marcó el gol en la Recopa Sudamericana. Sí, en ese momento fue, y hasta ahora es la venta histórica del Deportivo Ameliano, ¿eh? Se vendió el 100% del pase, y también fue la compra histórica de Independiente de Rivadavia, ¿verdad? ¿Cuánto ahora nos recordás? Para el club se le quedó $225,000. El empresario había llevado cuando es un monto también. También, pero o sea que es una suma que estuvo por los 450,000. No. $250,000 fue la transferencia, de los cuales su agente Miguel Arepe llevó un porcentaje y a Ameliano le sobró 8, ¿no? Claro, el lamento es no haber guardado un porcentaje después de lo que significó la carrera de Alex ahí en Mendoza, ¿no? Sí, realmente intentamos en ese momento, pero nos habían dicho de que era la compra histórica para el club y la única opción que se hace por el 100%, ¿no? Volviendo también existió una presión importante de parte del jugador, de su agente, ¿verdad? Para no decir una tortura, ¿verdad? Volviendo otra vez a lo futbolístico, la idea es colocar un equipo mixto, guardar a los titulares contra el 2 de mayo para ir con fuerza completa contra Olimpia, o a sabienda de que hay una distancia importante entre el partido del torneo local y el duelo de la Sudamericana, la idea es colocar todo. No, todo. Primero está el 2 de mayo. El 2 de mayo un equipo que está haciendo muy bien las cosas, por eso está arriba de nosotros en la tabla de posiciones y bueno, tenemos que salir a ganar esos 3 puntos, porque al final de cuentas termina siendo un rival directo para la sumatoria final, ¿verdad? Bueno, ahora cortando y después ver el único desfasaje ahí en Albirroja VIP entre lo que vos manejabas y lo que se publicó. Sí, pues mi gerente pasó, acá estoy con mi gerente y me dice que él pasó. Ahora le voy a enviar un mensaje al productor y le voy a decir cómo quedan. Sí, porque la gente de Olimpia estará, creo que es la primera vez que dividen Albirroja VIP, ¿verdad? Sí, novedades. ¿O ya hubo casos? Hubo una exigencia mayor también, o sea, realmente para habilitar ese sector hay que hacer una inversión importante, ¿verdad? Creo que hay que tener como 80 guardias mirando hacia las gradas, más todavía los guardias que hay que tener adentro. Es una inversión importante habilitar ese sector. Okay. Presidente, ¿te sorprendió que Humberto García vuelva a dirigir finalmente tan pronto? Y sí, ¿para qué te iba a decir otra cosa? Sí. Me llamó y me dijo, vos tenés que tomar esa decisión, yo no puedo tomar esa decisión por vos. Porque hasta ese momento tenía todavía el vínculo con las inferiores, presidente, ¿verdad? Sí, tenía vínculo con las inferiores hasta ese momento. Porque ¿cuánto ha pasado? ¿1 mes y medio, 2 meses? Y mucho cambio tampoco se ha visto, ¿no? Para decir que... me dice que bajó 6, mira que uno de los fisioterapeutas también es familiar de Humberto y ella bajó 16, ¿verdad? Humberto había bajado 6. ¿En el mismo periodo? Sí, en el mismo periodo. Y bueno, le contó luego que es una batalla. Pero bueno. Presidente, ¿cuánto tiempo más tiene Richard Torales, que se había lesionado practicando con la selección sub-23? No, Richard ya está. Richard jugó está ayer en reserva y yo creo que capaz que ya esté entre los convocados para el fin de semana. Por eso estamos muy contentos, ¿verdad? Porque Patiño ya pudo debutó bien, Iván Valdés también entró bien y ahora con lo de Richard yo creo que son tres jugadores que le pueden dar una categoría mayor al Deportivo Ameliano, ¿verdad? Aquí, a modo de información, nos dicen que Olimpia Fluminense
ya había dividido el sector Platea VIP, exactamente. Central Nosotros y hicimos caso los costados. a lo que siempre venden las entradas, ¿verdad? Esa es la realidad. Está bien. Bueno. Bien, le agradecemos, presidente, por el tiempo. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes, cuando gusten. Hasta luego. Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano, de esta manera con nosotros, evacuando algunas consultas respecto a la organización del partido de Copa Sudamericana. Y en otra dejando una duda. Claro. Lo cierto es que hoy ya puso a la venta las entradas a Ameliano, se vende a través de la red más conocida, ¿verdad? UTS, para poder comprar las entradas para lo que va a ser el partido del próximo jueves 21:30, en horario del partido en el Defensores del Chaco, partido único, Ameliano Olimpia. En caso de haber empate, se define por penales al clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¿Jugó bien Libertad, Fabi, ayer? ¿O el empate se encuadra perfectamente a lo que sucedió? Disculpame, Ariel. Sí. ¿Cuándo votaba la VIP central para los no socios? Olimpia Fluminense. Yo creo que estaba cerca del palo, ¿verdad? 850.000 guaraníes. Sí, algo así me parece que... Para los socios, 425, la mitad. Qué terrible, ¿eh? Mucha plata. Pero bueno, era un partido de cuarto. Ahí está parte de lo que ayer nos dijo Coto. Cuando dijo, mira que bajamos en 2 años y piquito 20 millones. Porque cuando se haga el análisis de la gestión Cardona, yo creo que va a quedar como una gestión exitosa, especialmente de lo económico. Porque está el tema de los títulos, porque ganó especialmente el torneo clausura. La Copa Paraguay y la Supercopa era así para el tema de la motivación y en esa época Copa Paraguay no te daba cupo a la Libertadores. Aquella vez pero serán números reales, porque también entiendo que han hecho adelanto de algunos ingresos. No, ya sé, yo lo que te digo es que ya que Federico recordaba el precio de los ingresos. Claro, o sea, el famoso, ¿cuántas veces te dicen que la campaña del 2013 salvó lo que era prácticamente hipotecar el club? Y te lo dice gente de adentro, y hasta te dice, mira que esto es lo que se vio, pero esto es lo que se manejó en muchos sentidos de la organización. Voy nomás a que lo que no es objetable es que Olimpia, con Cardona en el 22, empezó en la fase 1, donde empezó Nacional, y llegó a fase de grupos. Y tuvo la recaudación del clásico. Después se le fue la mano contra Colón y Peñarol, y me acuerdo que tuvieron que ir bajando. Bajaron. Sí, y el año pasado llegaron hasta cuartos de final. Y eso te da dinero. Y bueno, contra Flamengo y contra Flamengo ya fue la central 800.000 guaraníes. O sea, contra Flamengo se inauguró el tema de dividir la central y lateral. Exactamente. Ok. Y no por eso, o sea, Olimpia desde la facturación metió buenos números, y en ese periodo, por ejemplo, vendió a Mateo Gamarra. Claro, porque si hablamos de esa famosa frase que decía el presidente de Olimpia, las batallas, la batalla financiera suya y la batalla del equipo de fútbol, ¿verdad? En lo que tenía que ver con todo eso de la adversidad, Copa Libertadores, arrancar de cero. El hincha tuvo mucha adrenalina con todo esto de Cardona, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, no deuda, no podemos fichar, vamos a fichar, y después lo futbolístico también, que le dio el rédito desde el punto de vista de un campeonato, era un buen campeonato ganado con Julio César Cáceres, y todo lo que significó estar en Copa hasta el año pasado con lo de Chiquiarse, llegando a eliminar al Flamengo. Bueno, vamos a mantener el flyer entonces. Está todo igual. Confirmado. Yo creo que esa es la tendencia. El gerente le diga, no, presidente. Yo me imagino a Héctor hablando con nosotros del teléfono y le habrá hecho alguna seña diciéndole, ¿no? Confirmado 200.000 guaraní. Vamos subiendo el flyer como estaba, y bueno, una oportunidad para ellos muy... Está bien, ¿verdad? Mira si meten más de 30.000. Si por ahí clasifican más 950.000. El premio... A ver un poco... Meter pues en debate quién va a llevar más gente, Luqueño o Guaraní. No, Luqueño. No puedo meter, me dice Cristian Rivero. No, Luqueño. La otra lo de Guaraní. Muchachos Guaraní. El interior... Encarnación pedía. ¿Sabe? La ganadería Guaraní, Fabio, está... Claro, porque Santiago Sosa nos dijo, sí, has pedido el aurinegro del sur, decía, y no había mucha gente. Al menos en esa zona que era para el hincha. Luqueño el sábado ya va a llevar una cantidad al defensor del Chaco. Claro. Contra Olimpia. Claro, porque el sábado juegan Ameliano, primero en el Yani, contra 2 de mayo, y después Olimpia Luqueño. Y para entender el apetito de la gente del Sportivo,
ante esta publicación de Ameliano, ellos le están diciendo, y bueno, habiliten también lo nuestro, porque el partido de Guaraní Luqueño un día antes. Un día antes. El 6. defensor. Entonces dice, espera, ¿cómo un partido posterior ya tiene y el nuestro? Allí, Y allí Guaraní- el local es Guaraní. Guaraní es local. Entonces, ¿cómo le dice a la gente de Guaraní? Bueno, habiliten ya. Claro, sí, porque es más próximo el partido de ellos. claro. Totalmente. Es O sea, el- hay el un miércoles. apetito para... porque además hay un acompañamiento, se sabe, ¿verdad? No es noticia que en el Feliciano Cáceres la gente dice presente y el momento. ¿Sabes? Esto es un poco el tema del vaso medio lleno y medio vacío. Por un lado, seguramente alivio porque ayer Libertad no ganó con el empate ante Tacuarembó, pero cómo estarán lamentando ese gol sobre la hora que les hizo General Caballero el viernes, ¿verdad? Porque hacen el Contra el cálculo 15. y estarían allí, estarían allí y ya luego de haber jugado contra Libertad con todo lo que se generó con aquella jugada de la mano de Tacuara, pero no, para entender el efecto y sí. Yo creo que fue muy decepcionante lo de Guaraní, en el tema de la concurrencia. Sí, vi gente que se nota hincha en el mezclado entre la preferencia, ¿verdad? Pero la gradería estaba en un 15% cuando realmente esa zona Guaraní oficialmente nunca fue, y fue bien Guaraní. O sea, fue bien posicionado en la tabla, invicto, Claro. con alguna figura para ver, Servio, Mansur. Entonces, ese viejo tema que somos más en el interior, hermano, déjame dudar. Sí, sí. Realmente quizás haya sido una gran decepción para otros hinchas que estaban acá y mirando un poco el seguimiento que se podía darle al equipo en el interior, cosa que no fue así. Y mirando lo de Luqueño, lo que decías también, Federico, ya el sábado con el partido con Olimpia, otra vez, más allá de la decepción de que le empató sobre la hora General Caballero, otra vez van a ir el sábado a presentarse ante Olimpia, que ganando le alcanzan de vuelta a Libertad, pero obviamente esperando el partido del equipo Gumarelo, ¿verdad? ¿Cuánto tiene Luqueño? 13. 12. 12. Y bueno, Olimpia ganó y lo pasa. Fíjate el interés que tiene este También. partido. Luqueño, por ejemplo, hace mucho tiempo en una séptima fecha no está en esta posición. Totalmente. Siempre No. estaba mal, crisis, un montón de cosas de repente. No, el año Estamos el un ratito, año- Dani. Sí, el año pasado a esta altura también dando la otra tabla. Por eso. Estamos en línea con Óscar Carísimo Neto, es el presidente del Olimpia. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo está? Buenas tardes para BC Cardinal. Buenas tardes para todos ustedes ahí. Bueno, lo vimos anoche en el homenaje, reconocimiento a la administración de Miguel Cardona, y contanos la sensación como dirigente de Olimpia que te deja, don Óscar, esta administración de Miguel Cardona que se está yendo. Por supuesto, fue una buena administración, el Olimpia está bien, está fortificado, manejó muy bien y fue una linda reunión anoche en reconocimiento de todo lo que había hecho, ¿verdad? Ujú. Y van a bajar los números en cuanto a lo que tiene que ver con Las deudas. con las deudas. Ya el propio Coto Nogués adelantó eso, una buena noticia para el Olimpia, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la meta siempre del Olimpia, bajar sus deudas y mantener una deuda que sea asimilable, que sea manejable. Yo creo que va a ser un buen presidente. ¿Esta fue la peor tormenta económica, le parece, don Óscar, en la vida institucional del Olimpia? Está capeando Miguel Cardona y que van a seguir No, con ese proyecto. Olimpia tuvo muchas tormentas económicas en su vida y lo ha superado. Este también lo vamos a superar. El asunto de prestar atención un tiempo y buscar los medios de poder hacerlo. Yo creo que eso se va a poder hacer, eso es seguro. Pero esta, digamos, es peor de esa tormenta que capeaste en tu presidencia, ¿no? No, tormenta, como te digo, tormenta económica en el Olimpia, como la mayoría del club del Paraguay, es un problema real, diario, y hay que ir solucionando. Es como es dedicarse al cuerpo técnico y al equipo de fútbol. Y el que mejor hace va adelante, no hay nada que hacer. De 1 al 10, ¿qué calificación para la administración Cardona? Bastante bien, yo diría 7, 8. A mí yo muy bien, porque es un club, Olimpia es un club difícil, no es fácil manejar el Olimpia. La hinchada es muy exigente, hay que cumplir con todo ello, hay que cumplir con los jugadores, que son muchos, y bueno, las cosas se hacen difícil. Y hay que tener un buen sentido del humor para poder manejar todo eso. ¿Coto Nogués es el indicado para seguir con este proyecto? Sí, un gran olimpista, no solo ahora, sino desde chico.
también toda su familia. Yo creo que sí, es un muchacho que maneja muchas cosas, tiene mucha experiencia en manejos. Yo creo que le va a ir bien, un tipo muy sensato. Bien, don Oscar, y una opinión sobre lo que es la actualidad del equipo, la llegada de Palermo, el rendimiento de los refuerzos. Y me hace acordar de Luis Jubilla, ¿verdad? Yo creo que Palermo es un ganador en el fútbol, puede hacerlo en Olimpia si se propone. Yo creo que le va a ir bien, no creo que le vaya ni un poco mal. Don Oscar, y se viene el cambio de nombre que se va a dar al estadio para la asamblea del sábado, para tener ya el nombre de Osvaldo Domínguez Did a partir de ese día. Bueno, está bien, yo creo que no se debería hacer eso. Don Manuel Ferreira hizo mucho por Olimpia también. Hay que tener en cuenta, nosotros no podemos decir qué hizo, qué no hizo, porque no fue en nuestra época, pero por algo se puso el nombre de Manuel Ferreira. Yo creo que se hubiese buscado otra cosa para poner el nombre a lo que se merece. Claro, con mucha autoridad se merece todo, una cosa como esa, pero ya hay un nombre, un señor que hizo muchas cosas por Olimpia también. ¿Usted no está de acuerdo que se llame Osvaldo Domínguez el estadio, que ahora se llama Manuel Ferreira? No, eso no digo. Digo que no está bien hecho sacar a uno para poner a otro, es lo que digo, no de Osvaldo ni nada, puede ser cualquiera que haya sido. Se entiende. Don Oscar, ¿y qué te gustaría, por ejemplo, qué tipo de homenaje, a qué sector, de no sé, otra instalación de la Olimpia que pueda llevar el nombre de Osvaldo, qué propondría? Mira, hay muchas cosas que llevan el nombre de Osvaldo y lo que él hizo no tiene parangón en el Olimpia, no existe. Uh-huh. Así que es muy difícil, hay que buscar algo bueno, algo notorio que se haga resaltar su nombre. Pero yo creo que el pueblo olimpista está muy agradecido con él, no le hace falta poner nombre a nada. Don Oscar, en un momento la villa también tenía su nombre, ¿verdad? Cuando aquella gran transformación en el 90, creo fue. Que hasta ahora lleva ese nombre. Está, sí, claro. Está, claro, hay creo que otro centro de alto rendimiento, pero esta parte... Que puso el nombre de Marco Trovato, y que esta dirigencia sacó ese nombre. Así fue, y pero volvió antes el nombre de Oscar Carissimo Neto, ¿verdad, sí, presidente? Así es. Hasta ahora, ¿verdad? Sí, señor. Y usted conoce el tema, porque mucha gente, el tema de la obra de Manuel Ferreira, fue el estadio en sí, ¿verdad? O sea, él fue el encargado de todo el estadio. Una de sus obras, porque hizo mucho. Claro. Hay que reconocer que don Manuel levantó mucho la Olimpia. Uh-huh. Para que más jóvenes reconozcan, nomás digo, sí. que lo diga Oscar, por supuesto. Un expresidente, un tipo tan ligado a Olimpia como Oscar Carissimo Neto, es importante. Eso lo votan los socios, ¿verdad? Sí, tienen que votar los socios. ¿Sí? Van a estar votando. La directiva ya aceptó. Ahora tiene que corroborar o ratificar el cambio de los socios en la asamblea del 2 de marzo. ¿Y esta es una idea personal o hay otros, don Oscar, de tu época que comparten este pensamiento y tendrían otra propuesta? Mira, yo hace 4 años no participo mucho en el Olimpia porque anoche fue la primera noche que salí y estuve enfermo. Ahora ya estoy recuperado, bastante recuperado. Así que no puedo opinar ese periodo porque realmente no participé. Bueno, está claro, don Oscar, que si no está de acuerdo al cambio de nombre de Para Uno, mucho menos va a estar de acuerdo con la villa, ¿no? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? Yo pregunto por qué. No, yo te pregunto nomás. Si por ahí, por ejemplo, se propone... ¿Con qué? No escuché bien. A ver. ¿Cuál fue la pregunta? No entendí bien. No, yo pregunté si usted dijo que no debería, que habría que buscar otro tipo de hecho, ¿verdad? En cuanto a lo de Osvaldo. Entonces, mucho menos usted estaría de acuerdo, por ejemplo, de que se cambie el nombre de la Villa Olimpia, porque yo también leí en algún lugar que podrían colocar a la Villa Manuel Ferreira. Mira, yo no creo que se debe cambiar el nombre, por algo ya lleva el nombre de quien lleve, ¿verdad? Porque ha hecho algo en su momento. Yo creo que hay que buscar cosas nuevas y darle el merecimiento que se merece ese directivo. Bien, está la postura. Pero bueno, evacuas las consultas. ¿Cómo? Don Oscar, le agradecemos mucho por el tiempo, muy amable. Ok, gracias.
Hasta luego. Oscar Carísimo Neto, presidente honorario del Olimpia, y la verdad que nos dejó sorprendido a todos, nos miramos ¿Y Oscar acá Vicente todos. Cabones qué opina? No, Sería bueno vos sabés que consultarle. yo, Porque Oscar sinceramente, Vicente Cabones trabajó mucho con Osvaldo. Es que el tema no es trabajar con Osvaldo. Osvaldo es la máxima gloria de Claro. Olimpia. Claro, el tema... El tema es sacar a Manuel Ferreira del estadio. yo escuché varios socios ya así, Daniel. Sí, es que por eso, ¿te acordás cuando acá se mencionó? Acá se planteó, y creo que alguien, no sé, a vos, Ariel o a Federico, el tema, no es el que hizo, o sea, como que dando a entender, no es todo de él, sino... Yo había dicho que él hizo el estadio, ¿verdad? Hasta donde yo sé, pero después me saltaron que no, que fue parte, que fue otra administración, que no fue Manuel Ferreira. Claro, pero convengamos, por eso le hacía la consulta, convengamos que es la primera voz así elocuente que dice no. Y hace la aclaración. Referente. Claro, y no es en contra de Osvaldo. Claro, o sea, ¿quién mejor bien. que la gente que estuvo con él, ¿verdad? En esa época eran los Oscar, ¿verdad? Vicente Escabone, Carísimo Neto. Decir, no, o sea, se entendió lo que explicó, el porqué. Pero también marcaba que hace rato no participa, pero... Me dice una dio persona, su un parecer. socio vitalicio, la sede social seguirá llamándose Don Manuel Ferreira. El estadio se llamará Don Osvaldo Domínguez Dip. O sea que casi ya dan por hecho que este cambio entonces respecto No, al... es que la pasa es que mayoría... eso está ya en el orden del día. Sí. Lo que, Y se o va a sea, votar. Se va a votar. Claro, y y los todos socios- sabemos el sentimiento de la mayoría, Sí, sí, ¿verdad? sí, Que es así, pero de hecho que sorprende, ¿verdad? Porque uno espera cuando uno hace un tipo de preguntas como este, espera todos los elogios hacia Osvaldo Domínguez y que, sinceramente, yo creo que me iba a decir merecidamente, ¿verdad? Pero él dio su punto de vista, que no está mal, porque él no quiere que se le saque el nombre del estadio a Manuel Ferreira Claro. por todo lo que logró. Acá me sí, dice que hay una placa en el frente de la villa que dice es donación de Oscar Carísimo Neto. sí. El predio. Claro, Y bueno, no, el mira, predio, y él hizo la gran construcción del 90, del 91, cuando aparece Perfumo, después viene Argentina en el 93 a concentrar con Basile y hacen otra reestructuración ahí, la pusieron a punto más a nivel internacional, y la última fue para Argentina de vuelta en 99, cuando viene con Bielsa la Copa América. La villa tuvo ahora ya es un centro de alto rendimiento. Por eso la gente de Olimpia recordaba cuando Palermo, jugador de esa selección, había Sí. había concentrado Y en la Villa Palermo habló Olimpia de eso. y ahora volvió. Y habló de eso. porque Claro. habló- ¿Le pare- le habló pa- de la- le 25 parece años bien? después. ¿Les parece bien si buscamos a alguien y que nos cuente las obras de Manuel Ferreira? Pero eso en qué Pero va a ¿a quién cambiar. vamos a buscar? No, y ahora. Le buscamos a, Yo ya le pido a mi informante... Ferreira, pues Ah, parte... y puede ser, ¿por qué Otro no? compañero- ¿Por qué no? Sí, O sí. si no, alguien de Olimpia. Y vamos a digamos, yo me permito abrir el WhatsApp que dicen los olimpistas. ¿Les parece? Yo sé a Daniel no le gusta mucho la idea, Federico no tanto también, pero... ¿Cómo? No. No. Bueno, sí, ya tenemos a Bruno que me tira con la gente de WhatsApp. Yo, la mayoría de los mensajes qué te que leí parece, en Federico? mi No, en interinato serio. de la semana Bueno, pasada está bien. fue Pero- la gente pero de ¿aprobó, WhatsApp. Federico? No, que la gente de Busquemos. WhatsApp Pero yo quiero pero la entender- gente de WhatsApp, Sí. Pero quiero entenderte, los Ariel. socios. Ah. A ver, porque yo no sé si alguien pone en duda el legado de Manuel Ferreira. Porque, a ver, si vos decís, no, pero todo lo que hizo y se confirmó. Lo Vos lo pasa que acá decís es se que con saca, ese... Daniel. Pues yo no creo que la gente propone que se llame No, Osvaldo no. Domínguez Dí porque deja en tela de juicio. No fue tan grande pero- como se estaba diciendo. No, Vos claro. sabés que a mí me dijeron ¿Vos de qué entrada, propones, yo Ariel? dije, construyó el Manuel Ferreira, y dije, ya me he saltado. No, él no construyó, terminó. No. Me dijeron, ¿verdad? Acaba de decir Entonces, Carísimo Neto, que conoce, que fue no es contemporáneo, pero era joven, que además del estadio hizo varias obras. Llámese lo que rodea el estadio de Paraúno. acá ya me está escribiendo Federico, mi informante. Me va a dar también... ¿Pero creo que va a quién es tu ratificar- informante? No puedo, pues. A ver, vos. Te voy a mostrar. Te escribió, hermano, un currículum. Te voy a mostrar, pero... Ah. No siempre. Es un señor también que... De la época... Si no es por lo menos ya es casi de la época. Y bueno, por acá pues está el tema. Vamos a cambiar varios nombres entonces, porque yo a eso que se llamaría lo conozco con otro nombre. Y es un nombre muy muy conocido, muy ligado. Voy a pasar por ahí, ya sabes cómo se llama. A ver, los cambios de nombre son traumáticos siempre después de mucho tiempo, ¿verdad? Es que si vamos a la... por eso yo te citaba lo del centro Sí. de alto rendimiento. Generó Claro. ruido. Lo que pasa es que siempre en la era Cardona, él se distanció y cada vez que podía le criticaba a Marco Trovato. O sea, ese centro de alto rendimiento que se encuentra en la villa se llamaba Marco Trovato y él mandó bajar.
O sea, ya que voy a hablar de los traumáticos, yo no me voy a cuestiones muy... Esta última, y generó también porque sigue siendo un nombre que genera sentimientos encontrados en la gente del Olimpia, los de Trovato, por ejemplo. Acá le cambiamos el nombre a una ciudad, hermano. En los 90, Ciudad del Este la gente le costaba. Ahora ya es Ciudad del Este, pero Ciudad Stroessner. quien vivió aquella época, Recién. pasar de llamarle del 89 al 90 Ciudad, Ciudad del Este era como, la gente se burlaba de lo del nombre. No, va, acá en lo cercano, Barrio San como Pablo. que le pusieron lo más Claro. chato encontraron. Es una ciudad en el este. Bueno, acá me dice Walter Rabinovi, por ejemplo, me dice que el estadio lo hizo Elías Saba. ¿Viste? Por eso te dije, Federico. Y no, te pero dije, Elías ¿no? Saba, yo sé que tuvo, creo que la Lumínica, me parece que Por eso hizo. no podemos Averiguar bien, llamarle a Walter. alguien que sepa con precisión, es que ahí un va- historiador o un referente que vivió la época y que sepa detalle por detalle. Nos Fabián ponemos Chamorro, que además por un lado creo las que hizo obras de Manuel Olimpia. Ferreira y después, por supuesto, al lado Osvaldo. Y entonces la gente... después El vamos complejo a- Villeta se llama ODD, sí, hace rato. Pero yo, o sea, yo entendiendo la lógica de Carísimo Neto es, no se debe, lo que vos decías, no se debe cambiar lo que se instaló en ese momento, sino después va a ser una cuestión de Se ver va a quién, sí. quién hizo más que, Sí. y a eso es como que y claro, busquen algo nuevo. Lo que pasa es que Pero es vos el- poner, por ejemplo, el nombre de... Porque algunos dicen, ¿por qué no ponen un nombre de la preferencia, por ejemplo? Y capaz que no alcance para lo No, que... y, No, y claro. eso Digo, también, ¿verdad? eso también dijo Cabón. por la dimensión de Carísimo Osvaldo, Neto. ¿verdad? Claro. No, eso Solo dijo preferencias por no, eso- resultaría pequeño. Es muy grande la Claro, imagen de sí. Osvaldo. Y Sí. eso dice Para Carísimo- darle- Carísimo Neto dice, aquí cualquier homenaje que se le haga va a terminar siendo pequeño para Osvaldo Domínguez, donde esté todo es para él, Imposible. es imposible llegar a él, ¿verdad? Para Pero que te la diste gente- cuenta, Dani, sí. cómo el tema, porque yo cuando comencé, Sí. repito esto, mira que el Sí, señor Manuel sí. Ferreira hizo el estadio y ya me saltaron. Claro. Y ahora la misma cosa, también imagínate una persona que es fanática de No, Olimpia. Walter, que sí, vivió también con los ahí, dirigentes de Olimpia mucho totalmente. tiempo. Pero por su eso cobertura. yo rescato lo que decía Fabio de la entrevista. O sea, porque la propia persona que dice no estar de acuerdo con este homenaje, menciona que cualquier homenaje quedaría pequeño y Sí, que claro. su análisis parte de el hecho de cambiar lo que se instaló. O sea, no es una cuestión de... Porque ese argumento es, no, en realidad no es tan como se dice. Y ahí se va a entrar en un revisionismo histórico donde me parece que van a salir perdiendo todos. Por eso, o sea, el espíritu es... no, yo no quiero que se modifique. Hay gente que dice, Preguntaba a mí como un humilde comentarista de fútbol de ya muchos años, cubriendo Olimpia mucho tiempo. Para mí está bien. que se cambie. Sí, yo creo que el día que, y siempre lo tuve, yo no tuve ninguna duda, el día que Osvaldo pase a la eternidad, me parece que Sí. se venía el cambio. Porque Me parece también, porque, muy, a ver, muy lógico. salvo el tema. salvo es muy que- grande la figura, Dani. Claro, es que no, Es salvo muy, que haya muy- una movida que el estadio, que la Conmebol va a hacer, se termine llamando. O sea, ¿cuál es el bien más importante que tiene un club desde lo que se le puede nombrar? Por eso está el naming right, por eso hoy significa una fuente de ingreso darle un nombre comercial al estadio. Por eso también yo entiendo que se iba a dar esto. No porque, no, pero eso significaría minimizar la figura histórica, no. ¿Qué es lo más grande que tiene un club para darle un nombre? Es Su más, estadio de hasta fútbol. algunos le va a seguir diciendo a Manuel Ferreira. Está tan arraigado, tan adentro nuestro el tema en el Manuel Ferreira para uno, ese famoso, pero para mí, el homenaje más grande y creo el dirigente más grande del fútbol paraguayo a nivel futbolístico es el estadio que lleve su nombre. No, en mi caso, por eso aquella vez, yo le dije, pero que no se queden nomás con el cambio de nombre. Porque No, repito, claro. porque repito, en este momento, hasta el más fanático de quien en vida fue Manuel Ferreira y su legado, sabe que el Manuel Ferreira Estadio no condice con la historia del Olimpia. Es un estadio que quedó, pero muy alejado de lo que debería ser el estatus del Olimpia en el fútbol paraguayo y en el fútbol y que sudamericano. no va a cambiar mucho por lo que dijo ayer Cardona también, ¿verdad? Porque Pero por eso, o sea, sí, yo o sea, a lo que Federico respondía, en el sentido que, claro que iba a ser el movimiento, en ese sentido. Hay gente que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo por el hecho de lo que significa la costumbre, el hábito, buscar otra cosa. Pero no se puede ignorar que no es lo mismo que en un debate haya una contraposición nomás, que lo haya dicho un expresidente Sí. del Olimpia, como el caso. Incluso cuando Osvaldo estuvo con permiso en el 90, Técnicamente es el fue- otro presidente que ganó claro, títulos que ganó internacionales. la Copa Libertadores en el 90 Mm. y tuvo una final, o sea, Carísimo Neto, palabra mayor, peso pesado.
Y si querés hasta puedo decirte cómo es, llegó a la última final de la Libertadores. ¿Sí? Por eso cuando Ariel le decía el tema de la tormenta, él también, yo te dije que iba a sacar, porque mira que en ese 2013, yo no sé, o sea, ahora como que se normalizó más el tema de la deuda, las sanciones FIFA, pero en el 2013 también estaba fea la cosa. En 2013 que pudieron ver los colegas desde las Fuerzas Armadas, de Cufa pagó un premio, que no era dirigente. De Cufa pagó un premio. El tema de los viajes también. Contra la U de Chile, cuando se gana en Santiago. Cuando estábamos en Río, en la previa Fluminense 0-0 partido de ida, había unos rostros serios y se estaba discutiendo quién pagaba el charter, que no quería volver, porque nadie había pagado el charter, cuarto de final. Contaban los compañeros que iba la plata en efectivo en los móviles bancarios. Iba a la villa en efectivo de la recaudación, iba. Ni siquiera la recaudación iba al banco, iba a los móviles y ahí se repartían el dinero. Eso fue algo sui generis. Y como decían los jugadores, ellos fueron sus propios dueños, la famosa generaron todo. Autogestión. La autogestión de los futbolistas. La autogestión. Y el cuerpo técnico Creo que Ver Almeida en un momento también puso algo. Seguro. Me Hay han tantas contado. historias seguro que quedaron me ocultas. contaba acá de su camioneta, el tema del agua, la bebida isotónica. Sí. No, Sí. Por eso se valora mucho cómo se llegó, pero el estado financiero de la institución estaba en eso, y se hablaba que la recaudación, mira que se podía embargar, hablando de recaudación en récord, lo que fue Atlético Mineiro, ya que acá vos recordás que fue 8.50 en la... Eso fue increíble. ¿Cuánto? Pues 7 millones y algo de... Más de $1 millón fueron. Sí. Más de 7 Contra millones. Mineiro. Final, Edgar. ¿Vos sabés lo que es eso? Y después a los 3 meses estaba jugando con... A propósito de eso, me comentaron el premio de Ameliano. Ah, miramos, el Pozo. Más que Pozo es individual. Individual. Ameliano paga por victoria a nivel local. ¿Cuánto paga? $600. Bien. No está mal, ¿eh? No. ¿Cuánto es? ¿4.200? ¿4.300? 7.000 está el dólar, ¿verdad? 7.000 y algo. Mal que pese. $600. 4.200.000. 4,5. Sí, 4,5. ¿verdad? Ahí la empresa de auto nomás te hace el dólar más cara. Sí. ¿Y vas a cuánto va a cobrar si gana cada jugador? A ver. Per cápita, $10.000. Por el partido del jueves. Todo- Con razón Melgarejo, digo, yo también quiero entrar ahí. Más de 70 Él está del lado del pagador. $10.000 per cápita para cada jugador, se entiende per cápita, para el partido del jueves, Ameliano Olimpia. Qué lindo. Porque- Para los O sea, muchachos. redondeando casi 20 partidos del plano, o sea, casi del torneo locales. Sí. Si vos tenés en cuenta que son 22 fechas, 10.600, más de 15. Más del 100%, ¿verdad? No, pues yo te digo, tendrías que ganar más de Claro, porque 16 partidos. $6.000 el 100% ya, es más. Claro. Y Qué loco. cuando decís individual, Federico, el mismo monto para todos. Sí. Y 10.000. 10.000 por... Casi 950 está en juego. Y si No, por allí no, te ya sé. toca Ya sé. un argentino o un brasileño de convocatoria acá, Tenés. mira si tenés- te toca para ¿qué todos los que dan? ingresaron al campo, no así para todo el plantel. Porque viste también se estilan, a veces hay clubes que pagan a todo el plantel. No, pero ya es muy Ya me difícil. imagino, No, ¿sabes? no, Que el jugador, ese medio suplente de Ameliano, le escucharía y dice, Cuba, ¿qué? Yo me- Ya, pues, pero- está ahí, ya, yo que, no, vos estás- ¿Quién es su plantera no, mediano? vos estás ¿Quién es su pidiendo- plantera mediano que está escuchando Sí, ahora mismo? Pero vos es estás cierto. pidiendo prorrateo ahí para pero los es cierto. muchachos. Tú le quedas menos al que es suplente que va a entrar los últimos 5 minutos, así más o menos es lo tuyo, ¿verdad? No, Pero viste que también es un tema colectivo, grupal. Pero por eso, yo lo Y antes Por pues, se eso. decía, Sí. Por antes eso cuando el pusieron jugador el entraba a los 44 se decía entra para cobrar el El premio. loco salía, ¿te acuerdas? El loco ¿Eh? González siempre pedía cambios sobre Yo la me entrada. pregunto, claro, yo me pregunto ahora que hay tantos cambios, todos cobran, viste que ahora hay 7 cambios. yo creo que... Sí. 5 cambios y 12 suplentes. La otra vez Palermo ha metido todos los cambios posibles, ¿verdad? No, le fue Y también que ahora Palermo cobran metió el todos. chico Colmán para la sumatoria de la bolsa juvenil. No, pero no, y al revés, justamente para que haya grupo colectivo, deja que todo el mundo cobre, o sea, el crack hasta el suplente del suplente.
Para todo el plantel, entonces. O vos lo que querés, no, vos sos tal, entonces No, vos no, 10.000, para vos, nada, no entonces para vos nada. 1.000 y vos 500. No, para más, Meliano tiene su historia de premio también, ¿verdad? Entonces, me imagino que es ¿Qué historia? su y todo. ¿Ah? Tenemos que vender con Edgar Federico. Estamos atrasados. Creo que después tuvieron que Buenas decir, tardes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con pollos o Don Juan, chorizo con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021-729-1717. Pollos o Don Juan para todos los gustos. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527 o escribí al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central Saturio, Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986 519 505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juego de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también puedes usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y en ATMs de la red de Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones. Con la red Dinelco, hacelo diferente. Y después, Ariel, No hay ¿Qué- que... quedaste acá con me dijo la- Juanma que en Cerro, cuando es Copa, cobran todos los que están en la lista de buena fe, Sí. pero para los que figuran en planilla hay un monto. Superior. Pero se hace un prorrateo. Claro. Pero acá un solo partido, pues. Y sí. Y- No hay retorno acá. Ese es el punto. No, yo pensé que vos quedaste con la revisión histórica, con el tema de Manuel Ferreira, El tema de Manuel Ferreira. y todo eso, el informante me dijo que don Manuel Ferreira fue presidente del Club Olimpia desde 1952 hasta 59. Las horas nuevas del estadio, que incluyen las 2 graderías y la preferencia, fueron inauguradas el 15 de mayo de 1965 durante el mandato de don Elías Saba. Pero ahí habla de 2 graderías. ¿Y quién construyó para uno en la presencia, bajo la presencia de quién? Comenzaron a ¿Hasta trabajar qué cada uno. año estuvo Manuel Ferreira? 1959, 52 al 59. Y bueno, ¿y acaso el estadio no se inaugura con Pelé en el 60? Ese La no famosa fue- jornada que tuvieron todos, Ahí que parece se cayó la gradería. que se completó el... Claro, por eso digo. 1960. Vamos a buscar, voy a hacer el San Google. Pelé, cancha Olimpia. Que Para todos mí- tuvieron. Para mí ya fue en el 65 luego Federico. No, pues, no, 65 jugó Paraguay y Argentina eliminatoria en Olimpia. Bueno, vamos a entrar. Pues me interesa. Está bien. Edgar, contigo que estamos en El la- día en la que, búsqueda. ahí está, sábado aquí, bien Ariel, bien. Sábado 15 de mayo de 1965.
Yo tenía en la mente que era en el 60. Bien, Ariel. 65, el Santos. Ahora, ¿quién de Pelé. inició la construcción y siguió con la construcción? Es el que queremos saber en el revisionismo histórico que propone Daniel Chun. No. Yo lo que te digo es, supongamos que don Manuel Ferreira haya colocado, haya comprado el predio, haya colocado el ladrillo, haya colocado la torre y haya finalizado el estadio. Sí. Igual me parece que es correcto esto que se habla de lo que significa el nuevo nombre de Osvaldo Domínguez Dip. Entonces, pero se generó un poco el debate y el análisis porque lo dijo nada más y nada menos que Oscar Carísimo Neto. Efectivamente. ¿Es contigo? Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farma Oliva. Taiga te lleva de vuelta a clases con mochilas de regalo aprovechando estas ofertas en motos. La 110 2G a cuotas de 245.000 guaraníes. La Ibiza 125 a cuotas de 299.000 y la Arizona 150 a cuotas de 399.000 guaraníes. No te quedes atrás. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. El amor te hace pro con Chery. Enamórate del estilo y la seguridad con los automóviles SUV Pro de Chery. Conoce nuestras promociones en Chery Paraguay. Chery is time to be pro. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontrarlos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza, Bruno. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va, Dani? Un saludo a Ariel, a Federico, a Fabio, a toda la audiencia. Estábamos haciendo coordinación acá con los compañeros. Y por eso la llegada tardía. La frase del día es la de Carísimo Neto, ¿verdad? No sé si ya hablaron de Cerro. Todavía, porque nos quedamos con la frase porque... Yo quiero decir, disculpame Bruno, que cuando vino Pelé, yo sé, no vino a inaugurar el estadio, vino a inaugurar las graderías. Lo que queríamos saber es quién completó la gradería. Pues Pelé vino en el 65. Manuel Ferreira tuvo hasta el 59. 59. O sea que el estadio de Manuel Ferreira le faltaba la gradería, ¿verdad? Aunque, como vos decías, Sí. Federico San, Google deja una pequeña duda desde el punto de vista quién fue el presidente finalista. Ahí por lo menos lo tiene. Pero ahí fue Osvaldo Domínguez, estaba de permiso y Carísimo Neto fue a... No, yo te digo el 60. a Guayaquil. Yo hablo del 60 porque ahí habla la historia de que primer pentacampeonato de Olimpia, Manuel Ferreira de por medio, todo el peso de esa historia, ¿verdad? Primer finalista de la Copa Libertadores. Claro, Por eso, Peñarol. no, pero como decía Ariel, 59, por eso quedó una duda, pero según la historia, él todavía era el presidente en ese 60, ¿verdad? Cuando llega Olimpia a la Como el final. Carísimo Neto decía que Manuel Ferreira tuvo demasiado como para que... Se le quite de ese... Claro. de ese- Sin reconocer que Osvaldo es lo más importante, pero... No, pues yo no estoy de acuerdo. Lo que dijo Carísimo Neto. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Carísimo Neto. Sí. Bueno, acá estamos debatiendo. El día sábado concluyó el estadio. Yo también le decía recién a Dani. A Dani le decía, pregúntame qué pienso. Yo pienso que también el estadio se debe llamar a Osvaldo Domínguez, ¿verdad? Sí, Porque sí. es una figura muy fuerte No. dentro del Respetando espectro. lo de Manuel Ferreira, Sí. lógicamente, pero Osvaldo le dio un antes y un después al Olimpia. Lo hizo saltar al mundo. Hizo conocer el nombre del Olimpia, de Paraguay. No, lo que hizo Osvaldo fue la revolución. O sea, no, una gesta ya, no sé si Olimpia en algún momento va a volver a ganar 3 campeonatos. Yo creo que ya no vamos a ver nosotros eso. 3 Libertadores de América. Más los otros títulos, ¿verdad? No, muchachos. Yo creo que se merece Osvaldo Domínguez que el estadio se llame Osvaldo. ¿Cuál es el problema? Si pongo el ejemplo siempre del San Paolo.
se llamó al día siguiente de la muerte de Diego Armando Maradona, porque Maradona fue lo más grande para Nápoles, porque Nápoles no había ganado absolutamente nada, era un equipo de media tabla para abajo que se convirtió 2 veces campeón del calcio del fútbol italiano por primera vez en su historia y ganó lo que hoy es la Europa League, lo que era la Copa UEFA. O sea, él hizo que Nápoles sea conocido mundialmente, y más Nápoles, la ciudad. Entonces, hay puntos de inflexiones en el mundo del fútbol, como en el mundo de la civilización misma, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que hasta hoy Alejandría se llama Alejandría? Y estamos hablando de 300 años antes de Cristo, cuando Alejandro Magno funda esa ciudad. Porque hubo un antes y un después. ¿Qué es hoy Alejandría? Alejandría es uno de los puertos de desembarques más importantes del Mediterráneo. Porque él tuvo esa visión. Él dijo, acá vamos a construir una nueva ciudad, ¿verdad? Esta ciudad se va a llamar Alejandría. Punto estratégico ya para la época. Y bueno, y por eso te digo, la visión que... Y él dijo en ese momento, dijo, este va a ser uno de los puertos más importantes, esta va a ser una ciudad estratégica en el mundo, y no se equivocó, 300 años antes de Cristo. Y hasta hoy se llama Alejandría, o yo estoy loco. Porque ahí hubo un antes y un después. Entonces, me parece que lo de Osvaldo trasciende, no sé, va a pasar lo mismo, yo supongo que va a pasar lo mismo el día que Cerro gane la Copa Libertadores de América con un presidente. ¿Cómo que ese club no le van a poner, ya no va a ser más nueva olla sultana? Se va a tener que llamar a posteriori, no sé, cuando la persona muera, cuando que en realidad debería hacerse en vida, porque es todo lo que siempre soñó un club, y es lo que siempre soñó el Olimpia, el convertirse en un club glorioso, grande. ¿Y quién hizo eso? Osvaldo Domínguez. Vos me dirás, los jugadores, tenía otra gente, otros directivos que lo acompañaban, lo ayudaban, pero el líder era Osvaldo Domínguez, y terminó siendo Osvaldo Domínguez siempre el líder reconocido por todos. A mí me extraña mucho lo de Carísimo Neto, que no esté de acuerdo, pero respeto muchísimo que... ¿cuáles son sus argumentos, por ejemplo? ¿Por qué él dice que no a Osvaldo Domínguez? Para mí fue muy... mira que muchas veces he criticado algunas posiciones del expresidente del Olimpia, pero en esta no tenía fisuras en el siguiente sentido. Él no instaló el tema de quién fue más grande, porque él dice, Osvaldo fue el más grande. Su argumento central, Bruno, era... Él no está de acuerdo con cambiar lo que ya se instaló en ese momento, porque si no va a estar una cuestión de revisión constante. O sea, yo entendí de esa forma, porque ante la primera reacción y al tratarse de un tema tan caro a los afectos de la gente del Olimpia, lo primero que se va a reaccionar es, espera, eso quiere decir, y el mismo Carísimo Neto dijo, no, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, no porque no crea que Osvaldo no merezca. Por eso él inclusive dice, lo que le nombren le va a quedar chico, porque fue el más grande. Claro, por cualquier homenaje queda pequeño. Claro, o sea, entonces su argumento era, lo que se estableció se debería mantener y no cambiar en el transcurso de la historia. Vos pusiste dos ejemplos y me parece que enriquece para el debate, porque en el caso de Alejandría, o sea, es como que él dijo, este se va a llamar así, no hubo un cambio. Ese ejemplo es para ver el tema de lo que significa el legado de alguien, pero no hubo un cambio. Y en el caso del estadio de Nápoles, era el tema del barrio, o sea, no hubo otra figura. Igual, yo creo que hoy esta voz es muy disidente, pero me parece plausible y respetable por quien lo dice, y también ha de ser la expresión de varias gente. Por eso acá hacíamos una revisión. Vamos a hacer un sondeo. 10 claro. audio WhatsApp. Yo supongo que...
¿Por qué? Porque, por lo de Ariel, por lo de Federico, porque le miraste Federico a Ariel. Sí, porque... Claro, porque Ariel me quiso tirar en contra por la gente. No. Puedo ir a WhatsApp, aunque a vos no te guste, pero ¿qué no me gusta si estuve leyendo la semana pasada todo el día Lo WhatsApp? que pasa es que vos Le tenés... excusan, yo también te soy la No, acusación. pero- Te nombró luego. Claro. Federico tiene otro estilo nomás. En serio, Pero él tiene otro estilo, él tiene otro pobre estilo. inocente, Le da para... Hasta de un piso 70 de Estados Unidos al WhatsApp. Claro, yo soy- Un bar de Sevilla, para vos también. No, nadie Federico, le- yo soy testigo si Pero suelo te estar saco cerca la- de bueno, Te saco Sí, la bueno, lista de los Berlín ya enemigos con de eso. WhatsApp. No, Qué no, Dani no, nomás. no. Es que cuando Es la lo gente que WhatsApp nos está bien. usa, vamos a aclarar, el es audio, lo que nos el quiere audio. audio WhatsApp. Sí. Pero yo, Ve- por ejemplo, los super sábados, cuando viene No, no. Federico, él lee los Pero mensajes. no, Bruno, No, leo siempre, cuando, leo cuando siempre, él conduce, le da mucha Vos sabés, participación Bruno, que a yo los amigos de propuse- WhatsApp. Eso es propuse categórico. hablar con un historiador y que nos dé con absoluta precisión Eh. las obras y campeonatos de Manuel Ferreira. Porque Pero es queda... es que- pero ¿sabes qué? Quiero Vamos a suponer, no construyó el estadio, te confirmo, fue Elías Saba, 1. 2, ponerle que haya ganado 10 campeonatos locales. No le iguala a Osvaldo, no lo va a igualar. No, yo O sé, sea, yo sé. Pero digamos para es que- ofrecer Porque es un Pero ya te contrapeso, estoy ¿eh? diciendo, o sea, ¿a qué historiador lo que querés llamarle? Porque te va a decir, no construyó el estadio, fue Elías Saba. Él dio la lumínica, fue presidente durante mucho tiempo, ganó títulos a nivel local, pero Osvaldo ganó los títulos internacionales, hermano querido. Entonces Eso fue lo que dije cuando vos le dijiste incontrastable. efectivamente lo que Ariel dijo. Viste, cuando vos entraste, yo estaba hablando del tema del ladrillo, el tema de la torre y el tema del último cemento. Y vos le dijiste, fuera de micrófono, efectivamente, Ariel, vos seguramente no tenés idea de lo que... Porque si entramos, por eso yo le tranqué a Ariel, yo no propongo la revisión histórica, porque en una revisión histórica salen perdiendo todo, porque este Claro. no es quién fue Osvaldo, más. claro, le no, gana todo, o- históricamente. entonces, o sea, porque si vos no entramos... podés comparar un ladrillo, con todo respeto, o cemento, con un título. No hay debate, no hay forma de contrarrestar lo que decís, Bruno. ¿Cómo contrarrestar lo que decís? Ya, imposible. ¿Por qué medio te reís? pero tampoco fue tan don nadie don Manuel Ferreira, ¿verdad? O sea, Nadie está diciendo eso, Ariel. no, viste. Cada uno En su- memoria a su Vos gente, que no, no. que vos pusiste el ejemplo. No, Ariel para- entra en un no, terreno no. peligroso a poner en Tampoco la boca fue un de tan don nuestra- nadie, no, algo no, que no, nos nadie. decimos. No. La pucha. No, porque cada uno pues contribuyó, Ariel, desde Por William eso- Paz, por eso desde sí William Porque por algo en el Paz, estadio se y todo, llama nada. Manuel Ferreira. No es que le dieron Claro. en Por- forma vamos a ir a antojadiza. WhatsApp. Por eso Pasa que cité... la ¿Qué figura. pasa con Martín Silva, muchacho? No, acá está... Ya ya se terminó confirmó. la cirugía. Lo operaron. Ah. No, fue tremendo. Por lo visto que fue... No, es una zona del hueso cercano al oído. al oído dice. Sí. Mínimamente un mes fuera. Eso Maxilofacial. preliminarmente. Y no, lo que pasa es que fue doble golpe. Cabral le cabeceó Y después se cae al y él piso cae ya... Por el sin- peso, Claro. peso muerto, como se llama. Así Puede caer mismo. inconsciente. Sí. Decí que fue la última jugada que para mí no debió Ahí ejecutarse. no está el chico del sub-23 del preolímpico. Y Ángel González. Más allá de que Rodrigo Morínigo era el que venía como Sí, él suplente. es ayer fue el suplente. Pero es una baja sensible. En Libertad, que ayer también sufrió con Cardoso y Jaquet. Ahí me parece que, ya que hablamos mucho de Cerro con el tema de que nos trajo al centro delantero, Libertad no es que se haya reforzado allí, pero Ángel por lo menos viene de un buen preolímpico. Vení a Bristol, vení a comprar en Bristol y aprovecha. Arma tu combo enamorados en este mes de febrero con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta de speaker JBL Flip 6 más vaso Coleman, ahora solo 17 cuotas de 79.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tu viaje escolar empieza aquí. Descubre, aprende, enseña y diviértete en cada página con el ABC escolar. Contenidos súper actualizados, ilustraciones coloridas, un pasaporte al mundo del aprendizaje. Hoy martes 27 de febrero, gratis con tu diario. Con las primeras ediciones te llevas regalos sorpresas. Apoyan Faber-Castell, Tortuguitas de Arcor
Iris y Anglo. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed de los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Yo creo que no se debería hacer eso. Don Manuel Ferreira hizo mucho por Olimpia también. Hay que tener en cuenta, nosotros no podemos decir qué hizo, qué no hizo, porque no fue en nuestra época, pero por algo se puso el nombre de Manuel Ferreira. Yo creo que se hubiese buscado otra cosa para poner el nombre Osvaldo que se merece. Claro, con mucha autoridad se merece todo. Mira, hay muchas cosas que llevan el nombre de Osvaldo y lo que él hizo no tiene parangón en el Olimpia, no existe. Difícil, hay que buscar algo bueno, algo notorio que haga resaltar su nombre, pero yo creo que el pueblo olimpista está muy agradecido con él, no le hace falta poner nombre a nada. No, yo no comparto definitivamente. Ahora que escucho peor. ¿Qué más honor que ponerle el nombre de tu estadio a quien te dio todo? Los 4 títulos mundiales que dio Osvaldo, no. A ver, vamos a escucharle en voz a la gente, vamos al público, a ver. Buenas tardes, amigos. Lo original es insuperable. El hincha franjeado por siempre será el glorioso estadio Manuel Ferreira. Envidia tenía que haber sido el cambio de nombre del estadio de Olimpia, Osvaldo Domínguez Dip. Los logros internacionales no van a ser nunca alcanzados, por más que otro presidente gane todo a nivel local. Una Copa Libertadores vale mucho, imagínate 3. No puede comparar. Es como si fuera que el Estadio Cero se llame Zapag y después un presidente gane 3 Copas Libertadores y vos digas, no, tiene que quedar el nombre de Zapag. ¡Qué puta, nada! Y Bruno Mala Portina, no podés ponerle a ese chiquero nombre de dirigente más grande de fútbol paraguayo. Que sea un estadio nuevo, lindo. Ese chiquero no puede llevar el nombre de ODD. Buenas tardes. En mi opinión, yo no sugiero cambiar el nombre. Ahora bien, si Olimpia puede construir otro estadio, sí, no hay que ni dudar qué nombre se le va a poner, ¿verdad? Pero hago nomás una sugerencia. En el acta puede ponerse que el estadio del Club Olimpia va a llevar el nombre de Osvaldo Domínguez. Por ahora el estadio Manuel Ferreira va a pasar a llamarse Osvaldo Domínguez y el día que se construya un nuevo estadio del Club Olimpia deberá llevar el nombre de Osvaldo Domínguez. Va a ser algo genérico, ¿verdad? Eso es muy práctico en un acta en acta de asamblea. Y es lo que va a acontecer el sábado. Por eso lo que vos proponéis y lo que vos decís son cosas diferentes. Digo desde el punto de vista de la votación. Y lo que le quiero explicar a Bruno, el tema de la sede social se habla. Vos dijiste, Ariel, el tema de la sede social que va a llevar otro. Esa es la propuesta. La sede social se va a llamar Manuel Ferreira, pero el estadio se va a llamar Osvaldo Domínguez. ODD. Pero mira que yo sé que es un muestreo tempranero, pero hay varias voces. No voy a ir por un armonio, estamos empezando. No, ya sé, pero capaz alguien pensaba que era 10-0. No, espera, tranquilo, espera. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfono 675-591. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Buenas tardes, Bruno y la mesa. De acuerdo con el oyente anterior, yo pienso que Olimpia debe proyectar un nuevo estadio y ese estadio debe llevar el nombre de Don Osvaldo Domínguez. Tiene que ser un estadio diferente y no cambiarle el nombre al estadio actual. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, muchachos? Yo pienso que el estadio debería mantener su nombre
y que debería de homenajearse a Osvaldo Domínguez con una enorme estatua nomás ahí en el predio del club y eso. No creo que haya falta que sea necesario que se cambie el nombre. Que se haga un nuevo estadio y que el nuevo estadio lleve el nombre de Osvaldo Domínguez. Punto. Estaría bueno también que ustedes, los periodistas deportivos, le metan algo de política y no demasiado vanagloriar a una persona que tuvo vínculo con el estronismo, para hacer un ejercicio nomás también. Con un estadio nuevo, Bruno, hay que ponerle el nombre de ODD, un estadio nuevo, no este que ya se llama Manuel Ferreira. Cuando se construya un estadio nuevo para 50.000 personas, evidente que se va a llamar Osvaldo Domínguez. De Bruno, de aquí a la luna te equivocaste, será, y con tu ejemplo vos le diste la razón a Oscar Carísimo Neto, porque se dejó legendariamente ese nombre y hasta hoy se llama Alejandría, dijiste, y ahora se quedó el nombre de Manuel Ferreira también, se tienen que dar también, porque hizo historia cuando eso. Y sí, allá de Tau y Bruno será. No, espera. No te voy a contestar igual porque a lo mejor no conoces la historia. ¿Sabes por qué se quedó? Porque él conquistó todo, hermano. Persia conquistó. Era Macedonia, Grecia, lo que hoy es Grecia. Y ahí construyó Alejandría. Pero él conquistó en ese momento el imperio más grande. Uno de los imperios más grandes de la humanidad. Tenía 150 millones de habitantes. Persia. Y él conquistó eso teniendo 40.000 soldados. Diferente, hermano querido, Perana. Y lo que Osvaldo logró, acá ya estamos hablando de 3 Libertadores, Supercopa, Intercontinental, campeonatos locales. No es así de... Vamos a leer un poco historia de la civilización, por favor, te pido, hermano querido. Ya, Udina. Estadio Manuel Ferreira y Osvaldo Domínguez Dick. Así se tiene que llamar. Ambos nombres, ambos presidentes fueron grandes en Olimpia. Claro que no se compara Manuel Ferreira con Osvaldo Domínguez Dick, pero uno tiene su gloria y el otro también. Entonces, Estadio Manuel Ferreira y Osvaldo Domínguez Dick. Ese es como el monstruo Jano de Roma. 2 cabezas, no puede, no, hay 2 cabezas, una sola cabeza hay en todos los lugares de la vida. No puede haber 2 cabezas. O sos Dios o sos el diablo. No pueden ser los dos juntos. Olimpia no tiene que construir un estadio nuevo, no va a amar este estadio. El Manuel Ferreira se tiene que quedar ahí. Y no sé, se construye otro estadio, no hay nomás una política de los dirigentes de Olimpia de construir un estadio nuevo. No hay necesidad de que sea un feroz estadio, por lo menos un estadio para 40.000, 35.000 personas, uno moderno, acorde a los estándares FIFA. Hace falta, el Olimpia es muy grande. Para uno ya es muy chico, nosotros los hinchas vemos muy incómodos y se quedó en los años 50 ese estadio. No, hay que construir un estadio nuevo y ponerle ODD. Manuel Ferreira está muy bien ahí. Vos sabés que la mayoría va hacia el estadio nuevo con el nombre de Osvaldo. Que estoy haciendo el conteo porque encontré unos votos para Osvaldo Domínguez, 2 para Manuel Ferreira, que se mantengan 2, pero la mayoría quiere un nuevo estadio y que se le nombre pero Osvaldo. Dicho de otra forma, no están de acuerdo que se cambie el nombre del estadio. Y respetemos, el pueblo que está hablando, sí, Edgar. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias. Es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Buenas tardes, Bruno, y a la mesa. Acertadas las palabras del ingeniero Carísimo. Osvaldo trasciende todo eso. Yo creo que no se puede cambiar el nombre del estadio de Manuel Ferreira porque ya está instalado en los olimpistas. Lo que sí podría hacerse para
salir del paso es a lo mejor que todo el predio del Olimpia lleve el nombre de Manuel Ferreira y el estadio el Osvaldo Domínguez, hasta que alguna vez Olimpia haga un estadio como debe tener y ahí sí ponerle el nombre de Osvaldo Domínguez. ¿Y esto cuándo se define? El sábado. ¿El sábado se hace la asamblea? Sí, a la mañana. Y si hay mayoría de votos se va a llamar ya Estadio Osvaldo Domínguez. Sí, de hecho la directiva ya aceptó el cambio de nombre, pero esto lo tiene que someter a la votación de los socios el día sábado. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en Somieres Living y muebles nacionales más 10 cuotas sin intereses. Y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py. En nuestras tiendas Sueño Lar. Llega una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral este miércoles 28 y jueves 29 de febrero. Te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con hierba mate Indega, Pantano Limón. Es momento que volvió Arma tus combinadas y apostar responsablemente. Volvió el torneo local, volvió la pasión, la alegría del fútbol. Apostala, ganarlo cambia todo. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Arma tus combinadas y aposta responsablemente. Buenas tardes, Mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué hora termina el programa de Olimpia? Vale, chau. A ver, muchachos, ¿qué hay en Cerro Porteño será? Edúpico está para debutar. Libertad quedó a 5 de Cerro de Olimpia. Sí, señor. Guaraní, ¿cómo está? Guaraní también está ahí, a 5 de Libertad. Guaraní está como Cerro de Olimpia. El sí, que está cerca de Libertad es Luqueño, a 3, y 2 de Mayo a 2. Sí. Bueno, viernes es feriado, pero viernes tenemos un partidazo. 19. ¿Vos tenés la programación? Sí. ¿Por qué no nos vamos a noticias destacadas, entre otras cosas, o querés hacer internacional? ¿Qué querés hacer, Fabio? Sí, vamos, destacados. Una cosa que confirmamos que le puede interesar a los Twitty es el tema del premio Ameliano para el partido con Olimpia. $10.000 por cabeza. ¡Epa! $10.000 por... ¿Confirmó quién? Confirmó una fuente importante. $10.000 por eso jugador. Muchísimo, ¿vos estás seguro? No puede ser. Sí. Llamarle al presidente Ameliano. No, hablamos ya con él. ¿No quiso contar? No quiso contar, pero después averigüé con una fuente. Bueno, entonces, $600. Exclusiva, hermano. No, acá no andamos con falsa humildad. Ya que estamos hablando de dinero, paga $600 en el plano local la victoria. Son 7 por 6, 42, redondeados, nomás ya 5 millones. Y en el plano internacional, partido contra Olimpia, $10.000 por cabeza. 10.000, ¿vos estás seguro? Segurísimo. Poneme, hermano, exclusiva. Federico Arias. Che, que este es un partido. Un partido. Todo nada, te eliminás y te quedás sin nada. ¿Sabes lo que va a hacer Ameliano? Ayer decía Coto lo que era también para Olimpia. Para Olimpia sería una tragedia de entrada para la presidencia de Coto, ¿no ves? Esa plata que va a recibir por esta primera fase, que son $250.000 prácticamente, esa es la que va a distribuir con todos los jugadores y staff técnico, ¿verdad? Che, ¿qué pasó con el caso Mateo Gamarra?
Se le pagó ya a Independiente. Señores, anticipa Federico Arias. 10, ¿cuándo es el partido? El jueves 7. Ahora no, la semana que viene. 30. Bueno, este jueves noche. Y hablamos con el presidente porque salió a la venta las entradas desde hoy. Salieron a la venta las entradas. Sí, vi eso, Por eso. Fabio. Bueno, que dicho sea de paso, son precios accesibles. Sí. Después vas a repasar también eso. También Bueno, vamos a repasar. señores, anticipa Federico Arias. Ameliano pone como bolsa por la clasificación de la Sudamericana ante Olimpia $10,000 por cabeza. Al cambio, 72 millones de guaraníes, 72 palos, un partido de 90 minutos. En caso de empates penales, $10,000. ¿Estás seguro, Federico? Porque no nos puteen. Segurísimo. Bueno, señores, $10,000 per cápita en la bolsa de Ameliano. ¿Qué pasa, Ariel? Pienso nomás, ¿será que alguna vez hasta los grandes llegaron a pagar per cápita por un campeonato? Sí, no, María. Eso fue mucha plata, ¿eh? Vuelto, mitad y recreo. Millones per cápita. No. Por un título Libertad, más ¿sabes cuánto te paga por ganar un campeonato? ¿Cuánto? 2.000 millones de guaraníes, eso paga. Y hace 2.000 millones de guaraníes dividido 20. ¿Individual? No, come 2.000 millones para jugar. Está bien, no es para tanto tampoco. Tienen plata, pero no es para tanto, Ariel. Como yo 2.000 millones. ¿Vos te das que te has caído de cárcel esa vez, Ariel? No, estaba bien. No sé cuándo fue malo perturbó, conmigo. le Fue malo conmigo, ahí se fue. Cuando me provocó, dijo, a vos no te gusta el WhatsApp, amigo. Sabes que toda la semana pasada no, por malo le pasó. Le pasó por Sí, malo. sí. Bueno, Julio González, jugador de Emiliano. Julio en Batecovio. ¿Qué haces, Bruno? ¿Cómo estás? Julio. Sí. Eca, tú pendes rico y te será. ¿Por qué? Hay cada por año, Julio. ¿Y año vota Uti? Por el partido Olimpia me decís. Mire. ¡Bien, polaco! Anticipo un año me puse de cabeza. Difícil de ganarle a Julio, el polaco González ya. Fuerte. Pedro le pone de lateral. Se va alguna vez nomás para cuidar ahí. El que viene ahí, que se cuide nomás si quiere pasar. No, mortales. Julio. Sí. ¿Por qué te pusieron polaco, Julio? La verdad que es un apodo del barrio, ya de chiquito me pusieron el apodo polaco. Pero porque sos rubio, así. Por eso te pusieron polaco. Sí, la verdad que cuando era más chico pintaba más para rubio. Bueno, Julio, acá Federico Arias maneja la información. No nos quiso confirmar el presidente Ameliano. Pero Federico, contale un poco, por favor. No, yo creo que deben saber ya, pero en estos tiempos mantienen seguramente con rigidez, ¿verdad? $10,000, nos comentaba una muy buena fuente, Julio, que van a estar ganando si pasan a Olimpia el próximo jueves 7 por la Sudamericana. La verdad que yo estoy ajeno a esa información. Te mentiría si te digo que sí, porque no he escuchado nada hasta ahora. Nadie le propuso nada todavía, ¿eh? Hasta ahora no. Bueno, contarle a los muchachos, no. contarle a los muchachos, hermano. ¿Hoy tienen práctica a la tarde o a la mañana tuvieron? No, a la mañana ya. Mañana entrenamos a la tarde de vuelta. Bueno, decirle a los muchachos que se va a confirmar esto. 10,000. 10,000. Ya. Vamos a estar atentos entonces. Yo creo que nosotros estamos pensando más en el partido del sábado que el partido que está muy lejano para mí, los Olimpia todavía. Pero cuando aparezca el 10,000, este va a estar más cercano ya en la mente. No, pero no es cuando el 7 jueves la otra semana ya es polaco. Sí, el próximo jueves, si no me equivoco. Por eso. Bueno, vienen de ganar la Trinidense 1-0 ahora. ¿Y ahora contra quién juegan? 2 de mayo. 2 de mayo el sábado, sí. Bueno, yo lo único que te voy a decir, polaco, y le decimos a todos los delincuentes, motochorros, lo que sea, plata no hay, efectivo. Porque eso se hace todo vía transferencia bancaria. Sí. Entonces, plata no van a tener ustedes en su casa. Eso nomás. ¿Oí Bonaba? Sí, me parece bien. Está bien, Julio. En la casa ahora. Y Julio, ¿y el premio del partido del domingo, cuándo van a cobrar o ya cobraron? No, seguro que en la semana estaremos cobrando. Siempre, yo creo que el presidente siempre ha cumplido con nosotros.
Julio, ¿es una ventaja el hecho de jugar un solo partido contra Olimpia, así como el cruce de Guaraní Luqueño, de verdad? También el miércoles que viene. No, la otra semana tenemos partidazos, será a matar o morir. El que gana ese partido clasifica a la fase de grupo de la Sudamericana. Para el caso de Ameliano, ¿es una ventaja el hecho de jugar un solo partido? No sé si sería una ventaja, pero como todos saben, un solo partido no hay margen de error, entonces por ahí el que menos se equivoca pasa a la siguiente fase. Entonces yo creo que por ahí no es una ventaja, no, pero por ahí a Olimpia no le puede ganar 2 veces o 3 veces seguido, entonces para nosotros sí también una oportunidad única. Hay una frase, Julio, muy conocida en el fútbol, que generalmente usan los técnicos de los equipos grandes. Dicen, este equipo de 10 partidos no puede ganar 1 nomás. Como lo que está diciendo Julio, que de 5 partidos capaz que Olimpia gane 3 y Ameliano 1, un empate. Por eso yo creo lo que te preguntaba Bruno es una realidad. 90 minutos es mucho mejor que partido de ida y vuelta, por ejemplo. Sí, la verdad que sí. Por ahí en 2 partidos, en el primer partido si perdiste, en el siguiente puedes corregir muchas cosas, entonces podés volver a reivindicarte, y en un solo partido el margen de error baja, entonces no hay marcha atrás. ¿Lo viste a Parzajú, lo viste por TV, y a Prato, que son 2 delanteros con mucha potencia, ¿no? Sí, siempre miramos los partidos, la verdad que lo de Parzajú sí, lo hemos visto en el Clásico y ahora el partido contra Guaraní. La verdad que es un jugador con mucha potencia y que está en racha. ¿Y contra Prato ya jugaste, Julio? Contra Prato sí me tocó en Encarnación. Sí, exacto. Bueno, Polaco, un fuerte abrazo, gracias por atendernos, muy gentil. Dale, un abrazo. Gracias, Julio. Julio González, el polaco, el lateral y zaguero central de Ameliano, charlando con nosotros. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Areteclec. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Ignacio Conigliaro, nos está viendo la muchachada ahí de Garden. Están ahí con el YouTube prendido. Y no, yo ¿qué pasó? no iba a completar. Uno entiende el espíritu de esa frase. El tema es que no es tan aplicable, y por eso la gente de Olimpia hasta te dice medio en serio y medio en broma el tema de la paternidad de Ameliano. Sí. Vos sabés que justo jugaron 10 partidos desde que Ameliano subió a primera, y Ameliano le ganó 5. O sea, tiene récord positivo Ameliano, y no solamente por el tema de la cantidad, sino que partidos, empezando por aquel de la Supercopa del año pasado. Bueno, vamos a la noticia destacada. ¿Qué hay en Cerro, muchachos? Lo de Martín Silva, ya tienen el reporte, va a cirugía. Ya estaba siendo ¿Cómo operado. está la tabla? ¿Cómo viene el campeonato? Esta es una semana de Champions, ya no. Pero tenemos Copa Sudamericana. Copa Libertadores. Copa Libertadores. Toda semana de Copa Libertadores. Fase 2 se definen los clasificados a fase 3. Mañana juega el equipo paraguayo. Mañana juega Nacional ante el Atlético Nacional de Medellín. 0-1 tiene que remontar Nacional de Colombia. Sí. Después, ¿y el otro? Y el jueves juega Trinidense en Quito ante el Nacional de Almeida, 1-1, partido de ida. ¿Cuáles son los horarios? El del miércoles, mañana, Nacional 21 a 30 horas y Trinidense juega a las 19 de nuestro país. Se mantienen los horarios. Exactamente. Bueno, vamos con la noticia destacada.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Tras el empate 1-1 entre Libertad y Tacuary anoche, la tabla quedó de la siguiente manera: Libertad con 15, 2 de Mayo con 13, está a 2 unidades el equipo del norte del país, es el escolta del equipo gumarero. En el tercer lugar está Luqueño con 12, que le puede alcanzar a Libertad la próxima fecha enfrentando a Olimpia. Ameliano 11, Olimpia con 10, al igual que Cerro Porteño y Guaraní. También para Olimpia el partido con Luqueño significará acercarse a Libertad si gana el día sábado. Los otros de la tabla: General Caballero tiene 9, Tacuary tiene 6, Nacional tiene 5, Sol de América tiene 4 y Trinidense con 3 unidades. La próxima fecha va a arrancar el viernes, feriado. Guaraní va a recibir a Cerro Porteño 19:30 horas en Dos Bocas. El sábado, Ameliano va a enfrentar en Villa Elisa al 2 de Mayo, 18 horas. Olimpia Luqueño también el sábado. Defensores del Chaco, 20:30 horas. Domingo, General Caballero en Carendí, enfrentando a Trinidense desde las 18 horas. Nacional va a recibir en el Arsenio Irico a Libertad el domingo, 20:30 horas. La fecha 7 se va a completar, la fecha 8 en este caso se va a completar con el juego entre Tacuary y Sol de América, que se van a enfrentar a partir de las 19:30 el día lunes. Y tenemos que hablar de lo que va a significar la Copa Sudamericana para los equipos paraguayos, recordando, el miércoles 6 de marzo van a jugar Guaraní Luqueño, 21:30 horas, Defensores del Chaco, y al día siguiente, jueves 7 de marzo, van a enfrentarse Ameliano y Olimpia en el Defensores del Chaco. Ameliano local dio los precios de las entradas: graderías 30.000 guaraníes, plateas 60.000, preferencias A, B, C y D 100.000 guaraníes, la preferencia E, que va a ser exclusivamente para la gente de Ameliano, va a costar 30.000 guaraníes, bit albirroja A y C, que serían las laterales, costarán 150.000 guaraníes, y el bit albirroja B va a costar 200.000 guaraníes. Y hablamos con el presidente, no quiso dar los detalles de cuánto es el premio, pero ya lo anticipaba Federico Arias: $10.000 por cabeza. Ameliano va por la clasificación ante Olimpia para ir a fase de grupo. Esto decía, atención con lo que decía el presidente, sin dar números, estaba entusiasmado de hasta inclusive jugar el partido. Hay un premio especial para los muchachos. ¿Cómo está el tema para el premio, Héctor? Y bien motivado. Ya hasta yo quiero entrar a correr, ¿verdad? Si no la falta no me hago mal correr. Bien, muy bien motivado también. Esto decía Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano, con respecto a lo que pueda pasar. Y también hablamos con el expresidente del Olimpia, Óscar Carísimo Neto. Ya hablamos del tema del nombre del estadio, pero también habló de la gestión Cardona, lo que deja su presidencia, que desde el próximo sábado va a quedar a cargo de Rodrigo Coto Nogués. Por supuesto, fue una buena administración, el Olimpia está bien, está fortificado, manejó muy bien, y fue una linda reunión anoche en reconocimiento de todo lo que había hecho, ¿verdad? De 1 al 10, ¿qué calificación para la administración Cardona? Bastante bien, yo diría 7, 8, amenizó muy bien, porque es un club, Olimpia es un club difícil, no es fácil manejar el Olimpia. Y lo que ya contábamos en el inicio del programa con el informe de Gerardo Figueredo, estaba siendo operado en esos momentos, dañó una fractura en el arco cigomático de Martín Silva tras el choque con Luis Cabral, y mínimamente va a quedar fuera un mes el arquero de Libertad tras la última jugada del partido de anoche ante Tacuary. Con esto cerramos el bloque de los destacados. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Medalla Milagrosa trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Bueno, Juanma ayer lanzó en peligro de gol que si Cerro no gana este fin de semana contra Guaraní el viernes, Dos Bocas, Bernay no va a continuar.
¿Te reafirmás en esta información, Juanma? ¿Cómo te da un gusto saludarte, Móvil Efri? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Sí, hasta aquí no ha habido una versión o una información distinta a la que dábamos a conocer anoche en peligro de gol. La situación es clara, contundente. Bernay, en este caso Cerro, está obligado a ganar para que Bernay pueda continuar siendo el entrenador. Lo que sí nos agregaban ayer es que el plantel, hubo una charla y hay compromiso de torcer esta situación que actualmente vive Cerro. ¿Y Edu ya va a estar disponible? Sí, Edu está en la puesta a punto físicamente y probablemente, así como están las cosas, sería convocado y estaría en el banco de suplentes el viernes cuando Cerro visita a Guaraní en Dos Bocas. Los rasgos de Edu hasta aquí, lo que recibimos en materia informativa, Bruno, compañeros de audiencia, es que tiene mucha clase, mucha calidad en cuanto al dominio de pelota. No es a lo mejor esos delanteros que sale a buscar, participa del juego de posesión, que encara o algo, pero es muy certero a la hora de la definición, es un delantero bien de área, y tiene clase a la hora de la definición, que justamente es lo que le está faltando a Cerro. Así que probablemente estamos hablando que este viernes ya podría aparecer Edu, el brasileño, el último refuerzo de Cerro en el banco de suplentes. Claro, te iba a decir eso, Juanma, si poner que el jugador todavía no está en un estado atlético muy importante, pero Cerro necesita definidores, termina los últimos 20 minutos tirando centro al área rival. Entonces no necesita un atleta ahí, sino alguien que pueda corregir, que se meta dentro del área, como fue Prato el primer partido con Olimpia. Se metió dentro del área, 20 minutos, no salió de ahí. Creo que por ahí podría venir la inclusión ya en el banco de Edu para el viernes, ¿verdad? Sí, porque fíjate, Fede, que no ha mejorado, no ha cambiado mucho desde la fecha 1 prácticamente la cuestión de los delanteros en Cerro, salvo lo de Fernando Fernández. Hasta aquí seguimos hablando que hay un problema en Cerro en cuanto a la definición, principalmente de los delanteros, y ya han tenido varios partidos, inclusive probando titularidad con uno, haciéndolo descansar a otro, poniéndolo a Churín en el segundo tiempo de arranque. Por eso me parece que Edu es una opción válida, y si todos los condimentos están dados para que él aparezca por lo menos entre los suplentes. Ya después las condiciones del partido y las circunstancias del juego contra Guaraní dirán si está para debutar con la camiseta de Cerro Porteño. Digo, hasta una cancha que parece más chica a veces. Claro, y no, ¿verdad? pero Para meterte ahí aparte pasó una semana. Para meterse dentro del área, digo, no necesita un viendo gran reto físico. las imágenes de ayer, yo ya lo veo. ¿Vos viste, Fabio? Más fino está ahora ya. ¿En serio? Sí, ya está un poquito ya mejor. Pasó una semana también. Sí, por eso, digo, una semana ya es una semana. Cada día cuenta. Pero las declaraciones de Bernay fueron el miércoles. Sí. Después del famoso gol que él hizo. Y él había llegado el fin de semana anterior. Claro. Por eso inclusive yo le preguntaba a Juanma si el clásico podía estar. Y dijo, no, Clay, sí. O sea, ya van 2 partidos que él observa en el Paraguay a sus compañeros. Y el último estuvo en cancha él. Yo no sé si en el clásico ya estuvo. No creo, en el ¿verdad? país, no lo vi en el estadio, había mucha gente, pero el último contra Sol de América sí lo vi, justo él salía prácticamente detrás de Fernando Jubero, que fue recriminado en ese partido contra Sol de América, y lo vi a él allí detrás más o menos de Fernando Jubero junto con otros compañeros. Quiere decir que ya vivió, también sintió en carne propia lo que es el momento que está pasando Cerro Porteño, y un poco también la necesidad de un delantero. Por eso recurren a él en cuanto a la contratación, y seguramente estará preparado al menos mentalmente para lo que va a ser ese partido el viernes, si bien con otro ambiente tal vez más adverso, porque habrán más hinchas de Guaraní, pero el momento ya lo sintió en carne propia. Y ayer habló Cecilio, habló del trabajo de Bernay, elogió su trabajo como corresponde, mostrando la unidad que hay en el grupo, pero también reconoció que si no acompañan los resultados se tiene que ir, se va a tener que elegir otro entrenador, Juanma. Sí, se le consultó 2 veces por la situación del técnico del Cerro, de Víctor Bernay. La primera vez, como fue una doble pregunta, entonces no sé si se le pasó, se habrá olvidado, no respondió, pero la segunda, cuando le insiste nuestro compañero Ángel Elián,
ahí sí, porque fue la pregunta directa, no hubo otra. Sí, afirmó eso justamente, que no dependen de los jugadores. O sea, que la decisión de contratar o de echar a un técnico no depende de los jugadores, pero que si ellos están ilusionados y comprometidos en revertir esta situación principalmente de empates consecutivos. Diego Gavilán llegaba al partido contra Guaraní con 5 empates seguidos también. Y ese duelo contra el aurinegro en cancha de Guaraní también de visitante fue la única derrota del ciclo de Gavilán que terminó por ser despedido después de ese partido. Esa tarde lo expulsaron a Morel. Guaraní. ¿O salió Morel? No, o sea, Raúl Cáceres fue expulsado. Raúl Cáceres. Guaraní jugó con 10. Guaraní el que jugó Guaraní con 10. ¿Qué pasó con Morel esa tarde? Yo me acuerdo algo en cancha de Guaraní. Él fue cambiado. Creo que ingresó Quintana, ya cuando el partido estaba... Sí, porque estaba haciendo o sea, ese fue el principio de el bajo rendimiento de Morel, que había arrancado bien esa tarde. Entonces, hay una coincidencia. Esto es lo contrario del hijo creer, mi querido Juanma. ¿Te acuerdas de la bandera? Sí. Pues el hijo creer, pues es la coincidencia positiva. Esto es una coincidencia negativa. Sí. Sí, en este caso sí, las circunstancias se dieron de esa manera. Pero repito, habrá que ver. Hay rendimientos bajos por parte de varios jugadores de Cerro. Eso es innegable. También tal vez hubo fallos, no tal vez, hubo fallos también en los planteamientos de principalmente los últimos 2 partidos, que fueron más notorios en cuanto a los cambios y el equipo titular, el parado principalmente. Y hay un compromiso al menos por parte del plantel de futbolistas. Ayer me parece que uno de los únicos, creo que él e Iturbe, estoy hablando de Cecilio Domínguez, son como los estandartes y lo que hasta aquí vienen demostrando y vienen siendo los puntos altos en Cerro en casi todos los partidos. Por eso creo que fueron importantes sus palabras, y es el único que puede hoy día mencionar justamente todo lo que dijo Cecilio, ¿verdad? Que sí, que están comprometidos y que él, pese a los resultados, ve un grupo unido con ganas de revertir. Te pregunto una cosa y que no se tome como algo fuera de lo que es el tema central, porque anoche tuviste en peligro de gol. Lo que pudiste decir al aire lo dijiste, contaste otra cosa en privado. Y te pregunto, ¿el capitán va a seguir siendo Peralta o no? Vos sabés que fue la gran duda que tuve en el último partido contra Sol de América. Porque se dio la situación que contábamos ayer en el Clásico, donde hubo cierto disgusto de algunos de los referentes, o de los más experimentados, de algunos de ellos, en el Clásico, cuando se da por primera vez la decisión de incluirlo a Fabricio Peralta o de designarlo a Peralta como capitán. Se lo hicieron saber a Bernay, fue antes del partido. Después, durante la semana, es como que hubo un poco paño frío, hubo pedido de disculpas, y ya contra Sol de América repite la capitanía a Fabricio Peralta. Entonces me parece que es algo que yo no sé si ha asumido, pero por lo menos ya no es, ya no causó la misma reacción que el partido contra Olimpia. Juanma, y lo de Jesús había sido tipo calambre nomás, ¿verdad? Es una especie de calambre, sí. Cansancio, inclusive me hablaban de deshidratación, que causó un poco ese agotamiento en de Jesús, y no ocurrió nada. Hoy, por la tarde, Iturbe se somete a unos estudios para determinar si hay una rotura fibrilar o si es solamente una contractura importante, pero por los antecedentes, al menos cuando los jugadores se someten a estudios, es porque lo tenemos que descartar al menos para este fin de semana. Bueno, otra vez con uno de los anchos afuera. Digo ancho para que juegue las cartas, el truco, ¿verdad? El de espada y el de basto. No, pues si arrancamos con lo de Edu, capaz a lo mejor algún compañero de la tarde escucha ancho y también, claro. Pero qué bárbaro como van faltando, ¿no? Porque si dice Juanma que cada vez que se van a un examen es porque hay una pequeña rotura fibrilar. Estamos hablando de Cecilio esta vez e Iturbe no, Juanma. Y sí, se da eso. De hecho, que cuando todos esperábamos que se dé el retorno de la dupla el sábado, se da la lesión de Iturbe, se da la molestia.
Lo que puede llegar a generar tranquilidad de cierto modo es que Iturbe se retira caminando por su propia cuenta y sin renguear. Él siente, recuerdo muy bien la jugada porque Arzamendi estaba saliendo por izquierda en el primer tiempo y le hace el gesto a Iturbe que la pelota iba a ser lanzada. Iturbe le dice, no, espera, queda corta de vuelta la pelota, sale afuera y ahí automáticamente él ya hace el gesto hacia el banco y termina no cambiado, y justo por Cecilio Domínguez. Es decir, que hasta aquí la última vez que jugaron juntos fue contra General Caballero en Juan León Mallorquín. Hablaste del parado del equipo y en eso me parece que los nombres también van a ser diferentes, mirando un poco también lo que tiene que ver con la cancha, Dos Bocas, y más que nunca quizás la figura que pueda prevalecer es el 4-3-3. Digo esto desde el tema del delantero, Juanma, que jugar con un solo punta, y quién sería ese punta, ¿verdad? Para que, si bien no está Iturbe, juegue Cecilio y ver quién es el otro extremo que podría jugar también en el partido. Pero sí, que creo que va a ser un solo punta, ¿verdad? Porque no sé si por una cuestión de también de lo que decíamos del campo puedan jugar Churín y Alfio, por ejemplo. Que Churín tenga más minutos, que arranque de titular, por ejemplo. Y mira que ahí se va de vuelta, me parece a mí, por eso el tema del armado del plantel es un poco como que coincido con Ariel cuando él dice sí, si bien Cerro no está pudiendo definir, pero vos mirás el banco y quiénes son los reemplazantes que tenés ahí de Cecilio o de Iturbe en caso que le pase algo a ellos. Y prácticamente no hay de características, no hay. No, por eso. Y fíjate que si querés cambiar la figura y un 4-4 o un 4-4 y arriba ya ves si jugás con un punta o un media punta o dos delanteros, tenés un volante por derecha como es Enzo Jiménez, e incluso también lo podés ubicar ahí a Luis Riveros. Pero del otro lado por izquierda, salvo que lo hagas volantear a Cecilio, no hay muchos nombres allí para que puedan jugar como volante, como cuarto volante. Si querés cambiar de figura, o si no, y recurrís de vuelta al 4-3, pero con la baja de Iturbe de vuelta tenés allí una pieza que te va a faltar para uno de los lados. Iturbe como extremo por izquierda y por derecha de vuelta se te genera el hueco. Sabiendo que Rivero no tuvo un buen clásico, tal vez podés recurrir a él, ¿verdad? Pero después lo tenés a Ferfer y a Pachi que difícilmente te cumplan esa función. Bueno, Juanma, esperamos entonces lo de Iturbe. Mañana miércoles ya vamos a estar a 48 horas del partido. Seguramente Guaraní, ¿cuánto le suele dar? 400 entradas a la gente de Cerro cuando van a Dos Bocas. Chiquita la zona donde suelen ir los visitantes, sí. Y inclusive pueden reducir más por una cuestión de seguridad también ese sector cuando van a Cerro Olimpia, ¿verdad? Exacto, pero generalmente son 400. Sí, más o menos, sí, estamos por ahí siempre con Guaraní siendo local ante Olimpia o Cerro. Exactamente. Entonces, Juanma, vamos a escucharlo a Cecilio, que dijo algunas cosas importantes. En el torneo empezamos muy bien, los dos primeros partidos creo que dejamos buenas sensaciones. Sabíamos que ese era el camino, nos enfocamos, hicimos una buena pretemporada, más allá del trabajo físico que hicimos en la pretemporada, trabajamos mucho en lo psicológico, en lo grupal. Creo que eso nos ayudó mucho también para poder empezar bien el torneo. Después, pasaron cosas, cosas que nosotros tampoco podemos controlar. Y después, lo que haga Libertad, lo que haga otro equipo, ahora mismo ya a nosotros como que dejamos mucho de lado ahora porque tenemos que enfocarnos en nosotros. No nos sirve de nada mirarle a otro equipo si nosotros no ganamos. Después es difícil de explicar cuando un equipo como nosotros, que tenemos mucho futbolísticamente y creamos muchísimas situaciones y no podemos hacer los goles, es difícil de explicar, pero como todos saben, solamente el trabajo día a día, la dedicación, y eso es lo que seguramente nos va a sacar de entre comillas esa mala racha enfrente del arco. Justamente lo que vos mencionabas, en la pretemporada, el buen trabajo que se hizo, primero en lo físico, que es importante obviamente para encarar todas las competiciones que está teniendo Cerro Porteño y que va a seguir teniendo con la llegada de los torneos internacionales, la Copa Paraguay, etcétera. Y mencionas también el buen grupo. Preguntarte,
el momento actual del grupo, cómo se sienten, cómo están, y lo que vos decís es solamente queda el trabajo, que se abra el arco, y si vos tenés esa confianza de que apenas se abra el arco ya va a empezar a llegar los buenos resultados, porque es una realidad. Cerro Porteño genera, lastimosamente está fracasando a la hora de concretar los goles. Bueno, a mí me gusta mucho el grupo que se creó, que tenemos, porque después vinieron los chicos que salieron campeones en el preolímpico y obviamente hay más competencia sana, que es lo importante. Tenemos muy buen grupo, la verdad. Nadie va a decir lo contrario, porque no se puede decir lo contrario cuando tenemos un buen grupo. Pero bueno, como vos decís, de por ahí necesitamos el primer gol para poder hacer otro y otro y otro, porque se ve, jugamos muy bien, creamos muchas situaciones. Como dije recién, es difícil de explicar cuando no entra la pelota, porque hay veces que cuando quiere entrar, quiere tirar un centro y se te mete en el ángulo, quiere bajar de cabeza y mete en un ángulo, es así. Entonces, esa parte es un poco difícil de explicar. No nos preocupa tanto, pero sí estamos atentos a eso, y obviamente trabajamos definiciones todos los días. Tenemos psicólogo que nos ayuda también, entonces tenemos mucho trabajo y para sacar esto adelante. ¿Qué tal, Cecilio? Te quiero consultar porque mencionaste algo que me parece importante. Hubo cosa que pasó, cosas extrañas a ustedes, y imagino que esa en el partido ante 2 de mayo con el tema de la hinchada, como que ese partido no concluye, después termina finalmente perdiendo los puntos. Me parece que ahí fue el quiebre en lo anímico, en lo psicológico, no sé cómo quiera llamarlo, porque a partir de ahí como que le costó mucho ya ganar a Cerro Porteño, esa confianza también a la hora de convertir. Y lo otro, ¿están al tanto de la situación de parte de los hinchas, que obviamente ya empiezan a pedir la cabeza al cuerpo técnico, del departamento, del gerente deportivo, situaciones que se presentan por la sedilla de no conseguir triunfos? Bueno, realmente para mí, o sea, porque cuando empezó la pretemporada, la gente se ilusionaba, los 2 primeros partidos demostramos lo que somos capaces de hacer. Tuvimos una buena relación con la gente, con la hinchada. Nosotros también nos ilusionamos con la gente, porque la gente iba a la cancha, nos apoyaba siempre. Nosotros le demostramos eso en los 2 primeros partidos. No sé, no quiero culpar a la hinchada por el quiebre que tuvimos, porque no sabemos si el partido de mayo íbamos a ganar. Teníamos muchas chances, la verdad, de ganar ese partido, pero no sabemos. Y también a nosotros un poco nos tocó, la verdad. Nos tocó un poquito, pero son cosas que nosotros no podemos controlar. Solamente nosotros podemos decir, bueno, estamos nosotros juntos, trabajemos y saquemos esto adelante. No culpo, ni nadie culpa a la gente que se peleó porque no estamos haciendo goles, porque si hacemos 1 o 2 goles de los 50 ocasiones que tuvimos, no se iba a hablar de nada, no se iba a hablar de otras cosas. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en nosotros, en trabajar, en tratar de que el arco se abra para nosotros, porque eso también nos da confianza a nosotros, y tenemos mucha confianza, la verdad. O sea, tenemos un grupo espectacular. El torneo pasado sí no pasó de por ahí la misma cosa, el de empatar y se alejan, pero creo que en esta situación tenemos el triple de equipo del torneo pasado, y confiamos mucho, confiamos en que esto va a pasar, nosotros vamos a convertir los goles y bueno, a partir de ahí ya no parar. Ceci, te quiero preguntar 2 cositas. ¿En qué nivel se encuentra el Cecilio Domínguez después de que ha vuelto al fútbol paraguayo? Y te pongo una cifra del 1 al 10, porque evidentemente el año pasado, a mitad de año cuando llegaste, como que te costó volver con todo, ya cerca del tramo final del torneo pasado, como que la empezaste a tomar ese ritmo, esa lucidez que necesitabas. Y hoy día también ya con el arranque del campeonato, con los goles. Y después te quiero preguntar también, en lo físico, ¿cómo estás después de haber entrenado una semana y después de haber jugado el otro día? Porque evidentemente la enfermedad que te agarró no es joda y como que te afecta en varios aspectos también. Sí. Bueno, no voy a poner número a mi nivel, creo que me siento súper bien. Creo que Víctor Nay fue uno de los responsables del levante que tengo, porque me da mucha confianza, siempre me habla y bueno, le da confianza al grupo también. Pero bueno, personalmente él me ayudó muchísimo, me habló muchísimo. Siento que era lo que necesitaba. Venía de
de cosas muy difíciles en mi vida y necesitaba un poco de cariño. La verdad que la gente de Cerro me ayudó muchísimo en eso. Y bueno, después venir a encontrar el técnico que te apoya, que confía en vos, es algo que a un jugador le hace crecer, le da mucha confianza. Bueno, es lo que me pasó a mí, me siento muy bien. Bueno, la enfermedad que tuve, la verdad que me golpeó muy fuerte. Pero bueno, hoy me siento súper bien, entrené muchísimo, entreno mucho, no quiero descansar. Y la verdad que hoy me siento bien, me siento con confianza. Bueno, ahora el partido que pasó, entré en el primer tiempo y me sentí bien, así que yo creo que estoy muy bien. Te quería preguntar con respecto a las palabras que habías dicho que querías volver a la selección este año como sea, y el anhelo, ¿sigue de pie en cuanto a eso? Y obviamente sí, porque siempre quiero estar en la selección, siempre estuve en la selección, sé lo que es estar en la selección. Y bueno, me puse ese desafío. Cuando digo que quiero volver como sea, es obviamente ayudando al equipo, ayudando a Cerro Porteño, jugando bien. Y bueno, creo que estoy haciendo bien. Soy consciente también que Cerro tiene, Paraguay tiene muchos jugadores de jerarquía, de buen pie, gente que está muy bien en su carrera. Y bueno, eso también me motiva mucho más para seguir, para trabajar. Y también por eso me preocupa mucho, o nos ocupamos mucho en este tema de que no podemos ganar, porque si no ganamos va a ser difícil. Pero yo creo que vamos bien. Estamos trabajando de todas las formas, como dije recién, psicológico, físico, de muchas formas. Entonces me siento bien, siento que el equipo va a salir de esta, entre comillas, mala racha de hacer goles y vamos a ir para adelante. Cecilio, ¿qué tal? Buenas tardes, el saludo para todos. No sé si vas a coincidir conmigo, pero como que este bajón también que tuvieron en cuanto a resultados, por supuesto, como que influyó, y no sé si también te pasa lo mismo, si extrañas a Iturbe, como también Iturbe me parece te extrañó un poco en estos últimos partidos, porque hubo una muy buena conexión en las primeras fechas y creo que eso se notó también a base de resultados. Cecilio, no sé si coincide un poco conmigo en ese pensamiento, y también respondiendo un poco también, o en este caso volviendo a la consulta, ¿qué te dio Bernay en cuanto a lo futbolístico? Hablaste muy bien del entrenador, pero ¿qué te dio futbolísticamente el técnico de Cerro? Bueno, con Iturbe, no sé si él me extraña a mí, pero yo creo que un jugador como Iturbe, cualquiera le quiere a su equipo. Creo que es un grandísimo jugador. Te da muchísimas cosas, aparte de su velocidad, porque es un tipo inteligente, un tipo que genera, un tipo que quiere ayudar. Obviamente el equipo, no solamente yo, el equipo quiere que él esté en la cancha. Ahora salió tocado, ojalá que esté, ojalá que todos en Cerro estemos al 100 o disponible para el técnico. La verdad que obviamente me gusta mucho jugar con Iturbe, porque bueno, como te dije, cualquiera quiere jugar con él, la verdad. Un gran jugador. Y bueno, Bernay, por ejemplo, me dio, aparte de confianza me dio unas cosas de que por ahí uno se olvida. El tema de trabajo, trabajamos mucho algunos aspectos tácticos, cosas que yo de por ahí se me pasaba, se me olvidaba. Y él te renueva todo el tiempo, quiere que intente esto, porque sabe la capacidad de cada uno. Entonces, Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Con Cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí Cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible,
limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque. A visitar el Agro Shopping. Los productos más frescos directo del productor a tu mesa. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo S de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Por ahora, tránsito normal en un cierre de media calzada sobre la avenida Eusebio Ayala, pero para prever porque esto se va a prolongar hasta las 16:30 del día de hoy. De los carriles de entrada y salida a la altura de la calle Cedro y Pastora Céspedes, avenida Eusebio Ayala, donde esto es frente mismo al Jockey Club. Ahí se hizo el cierre de media calzada que no está afectando ahora al tránsito. Y también tenemos el reporte de un accidente de tránsito en la zona de Madame Lynch que hace que se congestione el tráfico desde la zona del super viaducto, es decir, desde la zona en realidad de Santa Teresa, viniendo por Madame Lynch, pasando hacia la zona del superviaducto, está colapsado el tráfico producto de un accidente de tránsito que se produjo hace minutos en esa zona de la avenida Madame Lynch. Y les recuerdo, siempre cargar energías y por supuesto también el tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. ¿Fue sorprendido Libertad ayer por Tacuarí? Sí, porque si bien asumió una postura muy defensiva el equipo de Eutropio, hizo la contra perfecta en su primera llegada para hacer el gol y sorprender. Y a partir de ahí Libertad tuvo dificultades con... Y con Camacho, ¿sabes? En la contra. Sí, Camacho fue el que limpió el camino porque lo dejó pagando a Cardoso en una gran jugada individual por izquierda, toque con Ferraz, el brasileño, y después descarga sobre Derlis Rodríguez que remató al ángulo para el primer gol.
Son buenos los brasileños que trajo Regi, realmente juegan bien, se defienden muy bien. El Ferrag tiene buena técnica, es volante, tiene 36 años y de mucha experiencia ya de recorrido. Y Hellerson, que ustedes ya le conocen. ¿En Chapecoense estuvo? Sí, estuvo en Chapecoense. Y Hellerson sacó todas las pelotas por arriba con Marcos Cáceres. Y Libertad no estuvo fino en los últimos metros, le faltó más gestión de juego, elaboración. Merlini se equivocó mucho, el chico Rodrigo Villalba no repitió lo que hizo contra Soldamérica, no hizo un buen partido, se equivocó mucho. Miguel Yaqué, ¿qué tal? Miguel también con muchos problemas en Libertad defensivamente hablando. Conste que muy poco le atacó Tacuero, muy poco. Roca arrancó de titular, bajó muchas pelotas, pero estaba muy solo. La defensa de Tacuara jugó muy bien el partido, mucha disciplina. ¿Y Tacuara no entró después? Tacuara entró después muy solo también. Por eso decíamos el planteamiento. Él no mandó el centro acaso para el segundo palo para que Vareiro marque el gol. El centro fue Iván Ramírez. Iván Ramírez fue. Sí. Sí, hablando de Iván Ramírez, ya Piri sentado en la banca. Todos los partidos de esta apertura fue suplente. Iván es el titular. Para Iván Ramírez. Y se le consultó al técnico por qué no jugó con los dos, porque era un momento en que se jugaba Libertad. ¿Por qué no jugó con Roque y Tacuara? Decidió hacer el cambio hombre por hombre, lo sacó a Roque para meterlo a Tacuara y Tacuara estaba muy solo, con esa defensa que sacaba todas las pelotas. Y no jugó bien Libertad. Conste que arrancó bien el segundo tiempo con Marcelo Fernández, con Vareiro, coincidió con el gol, pero después se apagaron todo otra vez. Y entró Willy Mendieta para darle claridad al juego, no alcanzó con eso. Realmente me parece que habrán quedado preocupados los liberteños por la forma en que jugó el equipo. Por eso es que estábamos hablando... ¿Libertad ahora contra quién va? Libertad va ahora contra Nacional de visitante. En el Arsenio Rico. El domingo es el partido. Nacional Libertad 20-30 horas domingo. Y si bien no hay disconformidad con el entrenador, sí se puede tener muchos cuestionamientos. Los cambios que hizo, no fue tan ofensivo el equipo en el segundo tiempo, cuando después de empatar pudo haber aprovechado ese envión. Y la verdad que si vamos a hablar de lo que fue el año pasado Libertad, no tiene mucho brillo y le está costando los partidos, demasiado. Más allá de poder ganar como lo hizo ante Sol, este partido no fue bueno para Libertad y el empate le quedó muy bien al desarrollo del partido. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón, a todos les gusta. Bueno, para la agenda internacional tenemos hoy 16:45 para el que quiere ver ronda 5 de la FA Cup. Juega el Newcastle de Almirón ante el Blackburn Rovers. El Blackburn es local. En esta etapa hay que recordar que si hay empate se juega nuevamente el partido, hay replay, como le llaman en Inglaterra. Y después tenemos la agenda de Copa Libertadores, fase 2. Con los partidos que van a definir a los clasificados a fase 3, en este caso de la competencia. Tenemos el partido entre Palestino y Portuguesa de Venezuela, Palestino de Chile, partido que va a arrancar 19 horas. En la ida ya ganó el equipo chileno 2-1 de visitante. El otro partido para hoy, 21:30 horas, Bragantino recibe al Águilas Doradas de Río Negro, Colombia. En el partido de ida empataron 0-0. Y posteriormente también, o en el mismo horario de este partido de Bragantino Águilas Doradas, van a jugar 21:30 horas Sporting Cristal Always Ready. Aquí va Cristal por cumplir seguramente con el partido 6-1, la derrota del equipo peruano ante el equipo boliviano. Y hay 5 goles de diferencia que tratará de remontar seguramente Sporting Cristal, pero es una gestión bastante imposible a estas alturas por lo que se vio también en el partido de ida. Esto es lo que tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con Copa Libertadores, fase 2, los partidos de vuelta. Bueno, repetimos, perdón, estamos a nivel noticia internacional. Sí. Martín Silva para un mes va a entrar a cirugía. Te doy la posibilidad. A ver. Los 10 clubes de Europa que más ganaron en venta de camisetas y merchandising 2022-2023. O sea, merchandising se entiende bufanda, una taza, un llavero. Exacto. No. Te tiro el primero. A ver, Real Madrid yo digo. Otra vez. Ahí cerca. Ah, no, quedó ahí entonces. Barcelona, 179 millones de euros hizo. Segundo, Real Madrid, 155 millones. Tercer equipo, Bayern, 147 millones de euros. Cuarto, Liverpool, 137 millones. Quinto,
Manchester United 130, PSG 95, Arsenal 88, Chelsea 86 y el único equipo italiano que aparece, Juventus 74, en el top 5 estamos hablando, ¿verdad? Juventus 74 y Tottenham 74 millones. O sea, los que más vendieron, Barça, primero, 179 millones, Real Madrid 155, tercero Bayern 147 y cuarto Liverpool 137. El top 10 entonces. Hace rato cuando dijiste, ¿verdad? Top 10 sería, ¿verdad? Sí. No top 5. Entonces, y bueno, es como es la proyección de la Superliga. Porque Alemania también metió uno, Francia metió uno, Italia metió uno. Tenían los dos grandes de España, que son otra vez más grandes que los de la Premier, pero si vamos a cantidad, y entre los de la Premier, Dani, están Liverpool, United, Arsenal, Chelsea y Tottenham. Sí, están todos. Sí. Por eso, o sea, te habla porque una cosa está ligada con la otra. Son los que más facturan, claro. Por ende, puedes llevarlo y vas a tener audiencia, independientemente si eso es justo o injusto, porque ahí no están los Borussia Dortmund, que otros equipos italianos, otros equipos alemanes, pero habla vos que sabés también de noticias internacionales. Ya se reunió Pico Mbappé con Macron y con el presidente del PSG, o es para hoy. Hoy creo que era a las 3 de la tarde, hora paraguaya, parece que es, ¿verdad? Sí. La cena. Sí, claro. Una claro. cena. Y bueno, pero dice que ella firmó, o sea, no es que firmó, que él ya tiene acuerdo verbal con el Real Madrid y le va a llevar al hermano también al Real Madrid. Lo que pasa es que o sea, va a ser tipo, ¿cómo se llama? Sí, ella habló la pasada, ella firmó. Mucha gente hace eso. Acá vino el hermano de Jan, y por eso tipo Roque le llevó a su hermano al Blackburn. Lo que pasa es que genera mucho ruido porque así también fue la reunión que derivó para que Platini vote por Qatar. Platini ya tenía definido su voto en lo que después desembocaría en el FIFA Gate. Y ahí Sarkozy, el entonces presidente de Francia, lo llama a la casa de gobierno y le dice: vení acá. Todo bien con que vos querés votar para que vaya a Estados Unidos, todo eso, pero acá te muestro los contratos que tenemos con el Emir. Entonces, y por eso tuvo que cambiar. La vez pasada, cuando renovó, contó la propia madre de Mbappé, que es la representante, que le presionaron desde el gobierno. Le dijo: esto es una cuestión de gobierno de Estado, de Francia, vos no te podés ir a Real Madrid. Bueno, por eso entonces como que no es solamente el hecho medio novedoso, sino que ellos ya tienen, o sea, los franceses tienen un recuerdo muy cuando el presidente de la nación llama a alguien y está la conexión con el Medio Oriente para especular. Nos faltaba el que decía: ¿por qué Francia no hace la de Brasil? Que dijo: no, Pelé es un patrimonio nacional, por ende no puede ser exportado. Lo que en otro contexto hicieron con Maradona cuando lo vinieron a buscar, es como que no, él no puede ser transferido porque no se trata de un jugador extraordinario. Vos no puedes vender un patrimonio natural. Vaya que creo que hace unos años acá se quería vender Itaipú también, ¿verdad? Pero el tema es que dijeron: ¿por qué no hacemos eso si es que es tan importante? Pero eso en Argentina lo hicieron los militares. Claro. Y Pelé también fue, los militares dijeron: no, cualquier no se va. menor de 20 años salga del país, pero Maradona tenía 17. Y ahora se arma se interviene la FIFA. Claro. ¿Vos sabías que la Torre Eiffel se vendió? Ya no esa vos no sabes. Ya no de Macron. No, hablando en serio, te hablo en serio. No lo sabía. No me extraña que vos no sepas, Ariel, que vos que lees mucho. No sabía. Anda con la RAE, con sé la que luz. A principio de 1900 no, y no es que se vendió una por vez. Gustave Eiffel, un gran ingeniero. No, hasta la Torre Eiffel se vendió 2 veces. Pero Ariel, buen tu relato de... No, una persona lo de la torre. Embaucó y vendió la Torre Eiffel. Pero eso es igual que el que vende el obelisco. ¿Encontraste? No, le digo nomás que Gustave Eiffel es el... Eso ya sabemos, pero que se vendió, hermano querido, se vendió, bola, fraguado, fue una
Como nuestro representante de Lamborghini, ¿verdad? No, pero la bola derecha, si no, yo me quedo como un loco, yo quiero como un payaso. decir una cosa para Ariel. Yo estuve 2 veces en la torre, pero no pregunté el dueño, ¿verdad? ¿Quién es? Me subí nomás, pero... No, eso es igual que el tema del obelisco, lo que vos estás diciendo. Eso es público, eso es del país, claro, de la nación. Pero un hombre vendió. Y ese fue el chiste, chiste del porteño. Es capaz de vender la torre. Le vendió el obelisco, le vendió el obelisco y esta se vendió. Esto se vendió en serio. Y el mejor ejemplo dio Dani con respecto a lo que nos pasó acá hace poco, era el CEO de Lamborghini, ¿verdad? Que vino, ¿verdad? Acá habla de un tal Víctor Lustig, 4 de enero de 1890, falleció en el 1947, fue estafador conocido como el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. ¿Viste? 2 veces vendió el tipo. Ya en qué época es. ¿Viste, Ariel, que yo no estoy loco, hermano? Este dato fue preciso. Mira, este sí fue preciso. Mira, qué mala persona, Ariel. Te va a rebalar, Dios te va a castigar. Espérate de mí, será. Te vas a rebalar en algún momento. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos que cerrar el servicio? No, antes de cerrar el servicio, tiene que ver con el compañero de Julio Enciso, Mitoma. Se lesionó y ya es resta por toda la temporada. Confirmó hoy su entrenador Roberto Di Servi. Explicó que sufre una lesión de espalda que le tendrá 2 o 3 meses de baja. Y hoy el título en Argentina es que ya dijo más concretamente Di Servi que Barco no está preparado para la Premier League. Hoy ya dijo, la otra dijo le va a costar mucho. Hoy ya dijo, no está preparado para la Premier League y están todos los títulos. Qué fuerte. Ali, fuerte. Y me parece que eso es para dimensionar lo de Enciso. Exacto. O sea, dicho de otra forma, alguien que era figura de Boca en la última Copa Libertadores donde llegaron a la final. Sí. El mismo técnico que le da la confianza a Julio dice, no, este no está preparado. A lo mejor es algo psicológico. No, puede ser. Pero ese Bono no ese Bono no te jugó mucho para antes. despabilarlo. Pero mira, puede ser, pero... No, ahora que Enciso también... No descartes eso. Ahora que Enciso también le criticó una vez porque hizo un gol. ¿Cuál hizo su primer gol? Sí, que le criticó el festejo, ¿no? El festejo, cómo fue y todo. No, pero también habló de que tenía que ser más... jugar en equipo y todo eso, lo criticó. Pero suena fuerte. Que no está preparado todavía para la Premier. Cuando el chico tiene un carácter bastante especial, agrandadito, como diría alguien. ¿Y sabe dónde se va a saber si sí. por allí en el siguiente mercado de pases ese día a este equipo belga? Ahí se va a demostrar que no es, y si aparece lo que vos marcás, que es una cuestión pedagógica de querer despertarle. Pero mira que hubo, el propio Mitoma y otros también tuvieron que hacer ese el tema de la sesión, cosa que no hizo Enciso. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde y no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente
intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Qué locura. 13:49. ¿Para dónde vamos, muchachos? Me quedé. Estamos en la parte final. Sí. Yo así. 13:49. El Cardenal Deportivo. El Braga ya hicimos la orden del día siempre. Estamos a las 7:30 de mi tiempo, no sabe qué ¿verdad? Eso fue para llenar el. Enganchar. ¿Qué nos quedó pendiente, muchachos? ¿Lo de Cerro? No, ya estuvo bien. Lo de examen para Iturbe esta tarde. Examen para Iturbe y para Edu, saber cómo está, ¿verdad? El tema muscular. Sí. Y Edu va a estar entre los llamados. No. O la parte del muslo. ¿Sobrecarga? Sobrecarga. Si tiene alguna rotura. Ahora, si Edu entra, que es signo de desesperación ya... Lo mismo que Prato, ¿te acuerdas que Prato cuando llegó recién en Olimpia era... pero Prato tiene jerarquía. No, yo no, tienes jerarquía, no sé, Edu, pero llegó también, no llegó también en buenas condiciones y Chiqui en ese momento hablaba respecto al próximo partido que no estaba en condiciones y estableció un periodo. Y adelantó. Y Bailaporte adelantó. Y sí, más o menos es una historia similar. No, es que si no gana, según Juanma, Bernay no continuaría. No. Johnny, ¿cómo te va, Móvil? Gusto de saludarte. Bruno, buen día, saludo para todos. ¿Cómo estamos? Bien, señor. ¿Todo tranqui? Todo tranquilo. ¿Almorzaste ya, Johnny? No. Después del programa seguramente vamos a... claro, vos mantenés la también muy atentamente el programa. Sí, y vos sabés que yo tengo un problema grave, Johnny. Porque yo almuerzo y escucho la radio y no quiero que nadie me hable. Sí. Yo también almuerzo, pero no escucho la radio. ¿En serio? Veo mi serie. No, yo tengo que escucharla. Si no escucho la radio, no puedo comer. Pero... ¿y qué pasa si hay una mala información? No, le escucho a Guille y a Robert. ¿Y qué va a hacer? ¿Y a Marini no suele escuchar? A Marini también, claro, como las veces que hacen el programa sí le escucho. Hablando de eso la semana pero pasada. Pero viste la primera media hora lo da gusto porque todo es comida. Música también. Viste que la semana pasada salieron invicto salieron. Vinieron los 5 días de la semana. Los 5 días. Sí. Y esta semana. ¿Qué será que no la agarra? Preguntó Curí el partido que ahora juega Nacional, que ahora juega Tiniense. Diego estaba preguntando. Uno 21-30, otro 19, así que no hay caso. No le cayó la... Dicho sea de paso, le encontré al señor Carlos Troche y le pregunté si seguía aliado con Ancho. Firme estamos, me dijo. No. Prepárate para una bomba. Ancho le tiró bomba periodísticamente. A Guille y a Roberto. Eso es peligroso. ¿Sabe qué dijo? No, acá nosotros andamos con santo y seña nunca, eso directo vamos a hacer acá, digo. Opción 1, opción 2, le mató será a Guillermo eso. Te está con el libreísmo más o menos. Sí, no, acá santo y seña, pero digo, vertical. Diego así dijo. Terrible ese señor. Yo tengo la grabación. Terrible ese señor. Terrible estancia lo de Ancho de Perfil. Yo no sé si quieren declarar ya la de tipo... Me parece que ellos son los rusos acá en nuestro programa de la radio. Si quieren pelear con... Putin ya dijo ahora que se abstenga a Europa, que en un estornudo dice que le va, si llega a meterle a la OTAN a Ucrania. Y más o menos así parece que Ancho Perfil se quiere pelear con todo el mundo. Y cree en su capacidad nuclear, parece. Pero perdón, hay una especie de OTAN entonces en el resto de la programación. Entonces de poroto de mantenga lo que va a tirar. No, pero siguiendo el ejemplo bélico, o sea, sacando a Ancho, hay una especie de OTAN, o sea, se van sumando. Se van, ya está a la mañana, está. Y periodísticamente ahora. No, más vale. Pues agresivo me parece que. Sí, no, muy agresivo. Periodísticamente era tipo Suecia y ahora se sumó porque ve que. Y encima, ¿sabes qué? Viste que Diego dice una cosa y le secunda a Víctor. Dijo, legado Urorei, vea, dijo. Algo así lo dijo. Sí, Urorei, vea. Por el santo, viste que Guillermo da el santo y seña y eso para... Sí, el libro. Para el libro, da gusto. A mí me gusta. Tiene que estar atento en la pausa. Eso claro, él dice un santo y seña. Por ejemplo, dice, no sé, chorizo, morcilla, por ejemplo. O tal cosa. Y ahí vos tenés que tirar tu santo y seña para participar.
No, Kiko dice que no quiere que le, como dice Kiko, no quiere que le defienda. Bueno, está bien, te dejamos, tranquilo. Bueno, Johnny, tenemos 4 minutos, muchachos. Sí. El sábado es el día para Olimpia, juega por el campeonato ante el equipo del Deportivo Luqueño, y también a la mañana a las 9, el primer llamado a Asamblea General Ordinaria para elección de autoridades. Será electo, oficializado en este caso, Coto Nogués como presidente, Jairo Yambay y el señor Gustavo Volpe como vicepresidente primero, vicepresidente segundo. Así que después seguramente también otro, el punto que tocaron en el programa, el cambio del estadio. Me parece que al tener un solo candidato, simplemente falta con un voto, me parece que ya se cumple con el requisito del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces se iría por el tema del cambio del estadio. Allí sí estará, porque estuve consultando con varios socios y varios no están de acuerdo con el cambio del nombre de para uno, y veremos el sábado entonces en qué cambia, si definitivamente se da por el sí para el cambio del estadio o por el no para mantener el nombre de Manuel Ferreira. 9 de la mañana el primer llamado, y si no hay quórum, a las 10 el segundo llamado, para de esa manera cumplir con el requisito de elegir al presidente y también cambiar el nombre o no al estadio Manuel Ferreira. Y después el fútbol contra el Sportivo Luqueño. Me parece que con el empate de Libertad, Olimpia va a poner lo mejor que tiene en el campeonato, por más que el técnico decía vamos a ver cómo llegan los jugadores. Habría que ver si el Tucu Salazar ya estará a disposición, si poner un equipo muy similar al que había puesto en Encarnación en esa victoria de muy buena forma ante Guaraní, mirando lo que va a ser el partido el próximo jueves ante el conjunto de Americano por Copa Sudamericana. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Tu viaje escolar empieza aquí. Descubre, aprende, enseña y diviértete en cada página con el ABC Escolar. Contenidos súper actualizados, ilustraciones coloridas, un pasaporte al mundo del aprendizaje. Hoy, martes 27 de febrero, gratis con tu diario. Con las primeras ediciones te llevas regalos, sorpresas. Apoyan Faber-Castell, Tortuguitas de Arco Iris y Anglo. Cumplimos con todos, Edgar. Con todo, Bruno, sí, señor. Bueno, nos vamos. Lastimosamente lo de Martín Silva, hay que volver a repetir esto, un mes aproximadamente de baja. Sí. Se va a someter a una cirugía. Mirá con la sumada a la baja de Néstor Jiménez. También. Importante el sector defensivo, arquero y un central. Néstor Jiménez venía jugando de central en Libertad, titular. Claro, él pasó a ser el nuevo Barbosa, ¿verdad? Sí, él era lateral. Transformado en central. Transformado en central. Así es. Y ayer la dupla central tuvo problemas. Cardoso, Jaquet. Volvemos ya a las 19. Sí, señor. Chao, Fabio. Que descanse. Hasta mañana. Chao, Federico. No me moro, ¿no? Que descanse, gracias, Federico. Gracias. Chao, señor Chan, que descanse. Hasta mañana. Creo que ahora tiene más descanso, Chao. Sí, claro. Feliz, él es el hombre más feliz del mundo. Nosotros somos los estúpidos. Gracias, Ariel. Hasta mañana. Que descanse también. Bro. Gracias. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Rolón dispone movidas de fiscales, unifica y reorganiza fiscalías especializadas. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso varias modificaciones y la principal es la unificación de las unidades especializadas de lucha contra el narcotráfico con la de crimen organizado, así como la reorganización de otras áreas y la asignación de agentes fiscales penales y adjuntos a las mismas. Lo que pasa en el mundo.
desarticulan una red dedicada a la trata de venezolanas y colombianas en España. La policía española dio por desarticulada una red criminal que presuntamente combinaba la trata sexual con el tráfico de drogas de veinteañeras de origen venezolano y colombiano, a las que engañaba para trasladarse a España con falsas propuestas de trabajo en ocio nocturno o atención domiciliaria. La investigación comenzó en octubre pasado y desde ese momento se acreditaron 18 víctimas, todas ellas captadas en Venezuela y Colombia. Temperatura en Asunción 39 grados.